Quiero saber si mi audio se escucha bien. Sí, muy bien. Sí, Nick se escucha. Perfecto, chicos. Bueno, pues vamos a comenzar. Perfecto. Listo. Ya estoy mucho mejor de la voz. La última clase que tuvimos sí se me había complicado como hablar porque no estaba muy enferma. Pero bueno, ya ahorita estoy un poco mejor. Voy a apagar mi cámara y voy a compartir pantalla. ¿Ok? Deme un segundo. Creo que la última clase, no recuerdo exactamente por dónde nos quedamos, pero em, permítanme, vamos a buscar acá. Creo que nos habíamos quedado por la importancia, ¿no? De la alimentación. Em, Solo déjenme buscar. Permítanme. Sí, ya sé por dónde nos quedamos. Bien. Creo que nos habíamos quedado por acá, si no mal recuerdo, la clase pasada, ¿no? Y era la pregunta, nos hacíamos la pregunta, me parece, ¿no? De por qué, bueno, se visualiza bien la pantalla, ¿no? Ok, bien, vamos a continuar entonces. Bueno, pues hagámonos la pregunta, continuando con la parte de bioenergética del entrenamiento, y la pregunta sería, ¿por qué nuestro cuerpo necesita energía? Entonces, en conclusión, en cualquier actividad física, incluso en estado de reposo, ¿ok? Tu cuerpo necesita o requiere energía para llevar a cabo múltiples funciones vitales, ¿no? Número uno, necesitamos sintetizar material nuevo, ¿no? Hay formación, hay reparación de tejidos y producción de proteínas y enzimas. De igual forma, ocupamos el transporte de sustancias, ¿no? Esto implica movimiento de nutrientes, oxígeno y desechos a través de sangre y las membranas celulares. Ok, en cuanto al mantenimiento de la temperatura corporal, ¿no? Una regulación del calor interno mediante un proceso de sudoración y vasodilatación. ¿Ok? Y finalmente, pues ocupamos energía para poder llevar a cabo el trabajo mecánico, ¿no? Esa contracción muscular que se hace para ejecutar movimientos desde los más simples hasta bueno, los deportes de alta intensidad, ¿no? Y bueno, pues ahí entramos o vámonos al tema, ¿no? Del adenosín trifosfato, ¿no? El famoso ATP, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque la resíntesis de ATP definitivamente requiere energía. Para poder producir energía, para poder llevar a cabo la contracción muscular, para poder correr, levantar una mancuerna, hacer cualquier tipo de actividad que involucre una contracción mecánica, ocupamos ATP, ¿no? Que se obtiene de esa ruptura de moléculas complejas. Ya habíamos hablado que los alimentos proveen energía química, ¿no? Esa energía química se convierte en energía mecánica que es biodisponible para que se pueda llevar a cabo la contracción muscular. Entonces, pasamos de moléculas complejas a moléculas más simples. Por ejemplo, cuando consumimos un alimento que contiene fibra, estamos hablando de, a nivel de bioquímica, de carbohidratos polisacáridos, es decir, complejos, ¿no? Carbohidratos que cuando se ingieren, el cuerpo pues necesita un poco más de tiempo para procesarlo, digerirlo y metabolizarlo. Entonces pasamos de moléculas complejas a moléculas simples, ¿no? Y eso proviene de alimentos, como ser grasas, carbohidratos y en menor medida las proteínas, ¿ok? Las proteínas en cuanto al aporte que pudieran dar en cuanto a ejercicio es básicamente mínimo. Okay, cuando consumimos proteínas, de hecho, cuando practicamos actividad física, se inhibe el uso de proteínas y eso es un mecanismo de autodefensa del cuerpo para preservar a toda costa la masa muscular. Tienen el micrófono encendido, chicos, lo voy a silenciar porque luego se interrumpe la grabación, entonces la grabación queda mal, ¿no? Entonces voy a silenciarlos. Al final ustedes pueden, yo les puedo dar acceso para que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces, bueno, hablamos de la hidrólisis del ATP. En cuanto al aporte que pueden dar los carbohidratos y las grasas, vamos a decir que son las principales fuentes de energía metabólica, ¿no? Porque aportan parte del combustible necesario para que se pueda dar a cabo la actividad física. Entonces, ¿cómo se recupera la energía gastada? Bueno, en la práctica, de hecho, la mayoría de los ejercicios utilizan una combinación tanto de grasas y carbohidratos como fuente de energía. De hecho, el factor que va a determinar qué tipo de sustrato
¿no? Se utiliza, va a ser la intensidad del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, a baja intensidad predomina la oxidación de grasas. Cuando practicamos actividades como, por ejemplo, corremos una maratón o hacemos un Ironman o de repente hacemos una tirada de ciclismo, no estamos usando la vía de la oxidación de las grasas, que es una vía bastante compleja que requiere mucho tiempo. No significa que las otras vías no están funcionando, no, sino que trabajan de forma sinérgica, pero siempre va a predominar una vía metabólica dependiendo la intensidad del ejercicio. Eso condiciona realmente cuál es el tipo de nutriente que se va a oxidar o que se va a utilizar en la práctica de ejercicio, ¿no? Entonces, a alta intensidad, estamos hablando de que predomina el uso de carbohidratos, ¿no? Porque permite que haya una producción de energía rápida, ¿no? Cuando consumimos carbohidratos, es muy sencillo para la célula utilizar la energía que obtiene, ¿no? A través de los alimentos y meterla al ciclo de oxidación de energía. Es algo más sencillo, más simple, ¿no? El tema de las grasas, pues constituye un tema complejo, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, pero sí es mucho más complejo, ¿no? Entonces, les decía que dependía exclusivamente, ¿no? De la intensidad del ejercicio. Esto explica realmente por qué actividades largas y moderadas van a favorecer que usted queme grasa, ¿no? Mientras que cuando haces ejercicios cortos, explosivos, de corta duración, básicamente tu aporte depende de carbohidratos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos las vías metabólicas de resíntesis ATP, ¿no? El organismo tiene diferentes mecanismos para reponer ATP. Lo que yo quiero que entiendan es que cuando practicamos actividad física, hay una depletación. ¿Ok? Específicamente el glucógeno. El glucógeno, pues, es la forma en cómo se almacenan los carbohidratos. Hay, bueno, se puede guardar de diferentes formas, ¿no? Puede ser que se guarde a nivel intramuscular, ¿no? En ese caso sería en el interior de la célula, ¿no? El miocito, ¿no? Se puede guardar. De hecho, por eso es muy importante, ¿no? Recomendarle a un paciente que tiene prediabetes o diabetes la práctica de ejercicios de fuerza, ¿no? Porque los ejercicios de fuerza, ¿no? Utilizan mucho la glucosa como una fuente de combustible. Entonces, no se satura la glucosa en sangre, sino que la célula sirve para reservar ese exceso de carbohidratos y lo almacena, ¿no? Entonces, tenemos el metabolismo anaeróbico, perdón, que simplemente no requiere oxígeno, ¿no? Aquí tenemos la vía de los fosfágenos o la fosfocreatina, ¿no? De hecho, nosotros tenemos fosfocreatina almacenada en el músculo, ¿no? Proporciona energía de forma inmediata. Lastimosamente, la cantidad que tenemos es tan poquita, ¿no? Y eso solamente nos da para llevar a cabo esfuerzos de 5 a 10 segundos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un sprint o levantamiento de pesas. Si hablamos de glucólisis anaeróbica, hablamos de la degradación de glucosa para producir ATP. De igual forma, lo hacemos rápidamente, aunque hay una acumulación de lactato. Ya usted puede comenzar a experimentar una especie de dolor, malestar y fatiga temprana. No, eso puede ser útil en actividades de hasta 2 minutos. Ahora bien, cuando hablamos del metabolismo aeróbico, ese sí requiere de oxígeno. No, aquí vamos a hablar de la glucólisis aeróbica, que sí utiliza la glucosa como fuente de combustible, pero en presencia de oxígeno, ¿no? Es mucho más eficiente el aporte que tiene esta vía glucolítica a la producción de energía y es sostenida. Cuando hablamos de la vía lipolítica, estamos hablando de la oxidación de las grasas, ¿ok? Cómo esas grasas se usan para obtener energía, ¿no? Ese tipo de vía es la que predomina en ejercicios prolongados de baja intensidad. Y finalmente tenemos la vía proteolítica, ¿no? Descomposición de proteínas como un recurso energético realmente en condiciones extremas. Por ejemplo, cuando tenemos un ayuno prolongado. Por eso es muy importante que si ustedes se entrenan por la noche, ustedes se alimenten después de comer. Yo siempre he dicho que la comida más importante del día es la comida que se hace después del entrenamiento, ¿no? Tus músculos están un poco más receptivos, son como una esponjita, ¿no? Están dispuestos a absorber la mayor cantidad de nutrientes, así que hay que darles alimentación, ¿no? Pero si por lo contrario yo voy al gimnasio, no como absolutamente nada después del entrenamiento, es probable que durante todo ese tiempo de ayuno nocturno haya una caída de glucosa en sangre, ¿no? Recordemos que tenemos el hígado puede producir glucosa, ¿ok? Aporta glucosa y se produce energía a través de ese glucógeno hepático. Sin embargo, las cantidades que tiene el hígado reservadas son aproximadamente 60-80 gramos. Es una cantidad pequeña en comparación a la capacidad del músculo, no de reservar carbohidratos, que más o menos anda entre 600 a 900 gramos. Entonces, si te vas
a tu cama, ¿no? Y te vas a dormir y no comes absolutamente nada, vas a tener una hipoglicemia, ¿no? Entonces, al día siguiente, aparte de eso, pues no vas a tener, tu cuerpo realmente puede depletar, en vista de que están depletadas las reservas de glucógeno, puede ser que tu cuerpo utilice en última vía, ¿no? El tema de los aminoácidos, que los aminoácidos perfectamente pueden entrar al ciclo, ¿no? Y pueden ser utilizados como fuente de combustible. Por eso es muy importante que se alimenten después de comer. No hay que aportar carbohidratos porque sirven para aumentar los niveles de insulina, eso detiene la gradación proteica y cuando consumimos proteínas aumentamos la síntesis proteica, ¿no? Entonces el aporte tanto de carbohidratos como de proteínas realmente es fundamental. Lo que quiero que entiendan también es que estos sistemas energéticos no funcionan de manera aislada, ¿no? Sino que lo hacen de forma combinada según la duración y la intensidad del ejercicio. Entonces, bueno, ahí tengo una gráfica, ustedes pueden ver, ¿no? Esta gráfica es muy interesante porque tenemos las tres vías, ¿no? La vía de la fosfocreatina o la ruptura de la fosfocreatina, tenemos la glicólisis y finalmente la oxidación fosforilativa, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que dependiendo de la intensidad y del tiempo que una persona tarde en hacer o completar una actividad física, ¿no? Vemos que las diferentes vías van tomando un poco de terreno. Por ejemplo, tenemos la vía, la hidrólisis, ¿ok? Esa que está en blanco, se pueden ver que durante los primeros segundos es la vía que aporta energía en cualquier tipo de actividad física, ¿no? Y se pueden ver que predomina la hidrólisis de la fosfocreatina. Y vemos que en menor medida la glicólisis y en última instancia, ¿no? La oxidación de grasas. Sin embargo, en la medida en que va pasando el tiempo, ustedes pueden ver que esta vía de la hidrólisis de la fosfocreatina se va agotando. Entonces, bueno, toma un poco más de relevancia y predomina, ¿no? La vía de la oxidación fosforilativa. Entonces, bueno, en cuanto a las vías metabólicas de resíntesis de ATP, ahí vemos las grasas, ¿no? Las grasas permiten realmente mantener esa síntesis de ATP solo hasta aproximadamente unos 55 a 75% del consumo máximo de oxígeno, ¿no? Ese es a esa intensidad, ¿no? Sería como el aporte de las grasas a cualquier tipo de actividad. Entonces, esto significa realmente que son eficientes cuando hacemos esfuerzos moderados y prolongados, ¿no? Pero insuficientes cuando la intensidad es demasiado alta. Por lo contrario, vemos a los carbohidratos, ¿no? Que pueden aportar ATP hasta el 100% del consumo máximo de oxígeno. Es decir, cuando hacemos actividades que nos llevan el corazón a tope, ¿no? Que requieren que pongamos el máximo de nuestro esfuerzo. Bueno, pues en este caso, los carbohidratos vienen a ser el sustrato que aporta energía, ¿no? Tanto en personas entrenadas como no entrenadas, siendo el combustible esencial cuando hacemos actividades de máxima intensidad. Entonces, en cuanto a una interpretación práctica, no en un maratón, va a predominar la grasa, mientras que si haces un sprint o un esfuerzo máximo, va a predominar el uso de carbohidratos como fuente de combustible. Ahí vemos esta gráfica también, ahí vemos un poquito acerca de la fosforilación oxidativa, ¿no? Que tiene dos limitaciones. Ahí se pueden ver que el metabolismo anaeróbico, ¿no? O la fosforilación oxidativa, que es donde se intervienen las grasas, ¿no? Necesita un tiempo. Si se fijan, entran en terreno todas las vías. Cuando comenzamos actividad física, desde el momento que usted comienza a calentar, aumenta la temperatura corporal, y hay una activación de enzimas, ¿ok? A nivel muscular. Esas enzimas comienzan a activarse, están como listas para producir cualquier tipo de reacción bioquímica, ¿no? Entonces se prepara el cuerpo, usted prepara el cuerpo y vemos ahí que se necesita un tiempo para que se pueda alcanzar realmente un nivel de funcionamiento total. Cuando comienzas a hacer actividad física hasta que la intensidad va aumentando. Entonces, si se fijan, esa vía no aporta ATP durante los primeros segundos de la actividad física, ¿no? Entonces va tomando un poco de terreno, realmente porque tarda en activarse, ¿no? Pero sin embargo sí te aporta energía durante minutos y horas. Entonces, esas serían como las limitaciones en cuanto a la fosforilación oxidativa, ¿ok? El tema de la requiere de tiempo, ¿no? Y no produce ATP con una suficiente rapidez como lo haría, por ejemplo, la vía de la fosfocreatina, ¿ok? Entonces, bueno, si nos vamos un poquito atrás,
cuando éramos estudiantes, nos hablaron muchas veces del ATP, ¿no? Y nos decían como, es muy importante. Yo honestamente nunca pensé que fuera tan importante, pero bueno, en el cuerpo humano ocurren cualquier cantidad de reacciones bioquímicas, fisiológicas, y ustedes pueden ver que el ATP se involucra en casi todas. Entonces, la forma básica de obtención de las células es el ATP, ¿no? Adenosín trifosfato. Y ustedes pueden ver que la fosfocreatina, que es lo que tenemos reservado a nivel muscular, tenemos una cantidad tan limitada, pero tan chiquita, que por eso tenemos que suplementarnos con creatina. ¿Ok? Por eso es que no se puede obtener a través de la alimentación una cantidad suficiente de creatina. Se tiene que suplementar sí o sí. No hay forma de que se pueda obtener a través de la alimentación. Entonces, bueno, vamos a suplementar, ¿no? Entonces ahí se pueden ver cómo la fosfocreatina viene y a través de una enzima, que es la creatinquinasa, que las enzimas vienen siendo como un catalizador. Yo les digo como la chispa que enciende ¿cómo se llama? Que prende un bosque, ¿no? Es como que algo que es como combustible, ¿no? Entonces se encarga de que una reacción se vuelva un poco más rápida. Ahí se pueden ver que le dona un grupo fosfato, ¿no? Y convertimos el ADP en un ATP, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el cuerpo humano pues está compuesto o bueno, se maneja con cualquier cantidad de estas reacciones. Por ejemplo, cuando hacemos actividades de larga duración, hay una actividad mitocondrial muy rica en la fibra del músculo, ¿no? Y tiene que ver con las enzimas. em, que están en este tipo de músculo, ¿no? Que evidentemente se incentivan o se producen por la actividad física o por el tipo de actividad que practicamos. Bueno, ahí podemos ver también esta gráfica, ¿no? Ahí se pueden ver que durante los primeros segundos de actividad física, vemos ahí cómo las reservas de fosfocreatina están a tope. O sea, están llenas. Tenemos repletado el músculo de fosfocreatina, pero cuando va comenzando la actividad física. Ustedes pueden ver que el ATP, bueno, la fosfocreatina le va donando al ADP un grupo fosfato. Bueno, ahí vemos fosfocreatina le dona un grupo fosfato al ADP y así sucesivamente hasta que finalmente vemos que se depleta. Ahí vemos cómo se depletó. Estaba saturado el músculo de una buena cantidad de fosfocreatina, pero bueno, se depletó, ¿no? La cantidad de ese sustrato es bastante limitada. Entonces, bueno. Una vez que se depleta, tenemos un atleta que finalmente se agota, ¿no? Entonces, llegamos al agotamiento y a la fatiga temprana. Si se fijan, todo se condiciona por el tema del tiempo, ¿no? Ahí vemos como el tiempo en segundos es lo que va a determinar realmente qué tipo de sustrato vamos a utilizar. Y bueno, pues ahí les hablaba un poco acerca de la glucólisis, ¿no? Que es una producción rápida de energía, ¿no? Pues esta vía se activa de manera muy rápida cuando estamos haciendo ejercicios intensos que pueden ir desde los 30 a 60 segundos, ¿no? Y eso pues cubre o aporta más o menos hasta un 60% de la energía total en ese rango. ¿Ok? Entonces usamos como sustrato el glucógeno muscular, que ese glucógeno pues se guarda dentro de la célula. En el sarcolema de la célula ustedes van a encontrar, vamos a encontrar esas reservas de glucógeno en donde se guarda ese glucógeno para ser utilizado como fuente de combustible cuando comienza la actividad física. Por eso es muy importante que todos acá hagamos ejercicios de fuerza. Tenemos que hacer pesas sí o sí, no es una opción. De hecho, cuando no hacemos pesas con el tiempo, vamos aumentando o tenemos limitaciones para utilizar la glucosa como fuente de combustible, ¿no? Recordemos que cuando practicamos pesas o hacemos fuerza, tenemos una mayor translocación de GLUT4. El GLUT4 es un translocador que hace que la glucosa pues entre mucho más rápido a la célula. Así que es muy importante, ¿no? Si queremos evitar una prediabetes o si tenemos factores de riesgo, de repente tenés su abuelita con diabetes, su mamá tiene diabetes o algún familiar cercano tiene esa enfermedad, la forma de evitar una diabetes sería comenzar a hacer actividad de fuerza lo antes posible. Y a eso hay que sumarle evidentemente una buena alimentación. El glucógeno hepático, pues es una reserva un poco más limitada, como les decía, tiene aproximadamente entre unos 60 a 80 gramos de carbohidrato que se utiliza en condiciones como, por ejemplo, quiero mantener, perdón, la glucosa estable cuando de repente un ayuno nocturno. Recordemos que el corazón y el cerebro trabajan con glucosa, ¿no? Y es muy importante que esos niveles permanezcan estables. De lo contrario, si tenemos un atleta, vamos a tener a alguien que es hipoglicémico, que es la causa número uno
por la cual los atletas tienen que abandonar una competencia o simplemente reducir la intensidad con la que la están haciendo. Y finalmente tenemos la glucosa exógena, que es la glucosa plasmática, ¿no? Esa glucosa que se usa como fuente de combustible. Lo que tenemos que cuidar también es que esos niveles de glucosa permanezcan estables. No queremos una saturación de glucosa sanguínea, ¿no? No queremos eso. Queremos que la célula utilice esas reservas de glucógeno. Pero para que la glucosa se pueda almacenar en el músculo, necesitamos tener una buena cantidad de masa muscular. Si no hay una buena cantidad de masa muscular, no tenemos un reservorio. Yo siempre he dicho que el músculo es como un almacén. Imagínense un almacén inmenso que ustedes pueden entrar y está dividido por compartimientos. ¿No? Entre más compartimientos o departamentos tiene ese almacén, va a ser una mayor capacidad de reservar. ¿Ok? De igual forma, si tenemos bastante músculo, tenemos una buena cantidad de células que van a almacenar glucosa. Ellas aman almacenar glucosa para utilizarla como fuente de combustible. De hecho, la primera vía que se activa o la primera fuente de carbohidratos que se usa cuando hacemos actividad física siempre va a ser el glucógeno que está a nivel intramuscular, porque es un tipo de glucosa que ya está dentro de la célula. No necesita entrar, ya está dentro, está lista para ser usada. Únicamente necesito un estímulo. En este caso, ¿cuál puede ser el estímulo? Bueno, comenzar un calentamiento. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, digamos que esta sería como la célula, ¿no? Aquí estamos en el citoplasma de la célula, ¿verdad? Que en este caso es el miocito, el músculo, y ustedes pueden ver el interior de la célula. Y aquí ustedes pueden ver la membrana o el sarcolema, ¿no? Que es lo que permite el paso de sustancias al interior de la célula. Entonces tenemos aquí que aquí circula la glucosa en sangre, ¿verdad? Esa glucosa en sangre puede entrar a la célula perfectamente para poder producir energía, ¿no? Y lo hace a través de diferentes enzimas. Sin embargo, aquí podemos observar que el glucógeno ya está dentro de la célula, no necesita entrar por la membrana de la célula, ya está dentro. Hay reservas de glucógeno que están almacenadas en el músculo. Entonces, ahí tenemos las diferentes enzimas. Por ejemplo, vamos a encontrar esta enzima, como ser glucosa 1-fosfato. También tenemos la glucógeno sintasa, ¿no? Que es una enzima que hace que el glucógeno, pues, finalmente se convierta a fosfoglucomutasa, finalmente se convierte a glucosa 6-fosfato y de igual forma, ¿no? Vamos viendo cómo se va reduciendo, ¿no? Tenemos moléculas complejas a moléculas más simples. A través del proceso realmente se va a medir por la cantidad de enzimas que tenemos en el interior de la célula, ¿ok? Cuando la glucosa, a veces pasa, ¿no? Que de repente la glucosa no puede entrar a la célula, ¿no? Hay como una resistencia a la membrana, ¿no? Y es que necesitamos esa translocación, ese GLUT4, ¿no? Que es el que hace que la glucosa también entre mucho más fácil a la célula para que se pueda usar. Realmente la función de la glucosa en sangre es permanecer, que los niveles de glucosa en sangre permanezcan estables. ¿Por qué? Porque mi corazón necesita trabajar, mi cerebro necesita trabajar, yo necesito que el cerebro funcione, ¿no? Los ácidos grasos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, por ende no pueden producir energía. ¿Ok? Lo único que le da alimento básicamente al cerebro, lo que hace que funcione, es la glucosa. Entonces, bueno, realmente lo que queremos buscar o lo que andamos buscando es que el glucógeno que está almacenado en el sarcolema o en el interior de la célula sea el que se utilice cuando practicamos actividad física, ¿no? Si se fijan, va a ser mucho más fácil que se pueda tomar de acá. A que pase por un proceso en donde la glucosa tiene que entrar, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso más simple. En cuanto a la glucólisis, bueno, pues de igual forma puede ser que la glucosa, una vez que el glucógeno, una vez que se ha convertido a piruvato, siga una vía, ¿no? Que puede ser la vía o pueda convertirse en lactato a través de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Puede ser que se convierta en lactato, finalmente, el lactato al final de todo el proceso también funciona como energía. ¿Verdad? Este lactato puede producir 2 moles de ATP, es una cantidad bastante limitada, o puede ser que pase a otra vía, ¿no? Que en este caso sería la vía de la acetilcoenzima, ¿no? Puede ser que el piruvato entre a la vía de la acetilcoenzima A y aquí tenemos que hay una oxidación mitocondrial, o sea, las mitocondrias, que son las fábricas que producen energía,
¿no? Van a oxidar ese piruvato a través de esa enzima, ¿no? Y vamos a tener una producción de ATP de 36 moles, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre una vía, como ser, por ejemplo, la vía del piruvato, a una oxidación mitocondrial. Definitivamente la mitocondria es una fábrica impresionante, ¿no? Esa es la que te da, la que permite realmente que podamos llevar a cabo actividades de larga duración, que se mantengan en el tiempo, que sean sostenidas, ¿no? Porque tiene una capacidad de producción demasiado buena. Adentro de la mitocondria ocurren demasiadas cosas, ¿no? Ojalá pudiéramos usar las grasas como fuente de combustible. En cuanto a los compartimientos corporales, estamos compuestos por una buena cantidad de grasa, ¿verdad? Puede ser que si una persona pesa 100 kilos, digamos que esa persona que pesa 100 kilos tiene el 50% de su porcentaje, o el 50% de su peso, perdón, es grasa corporal. Estamos hablando de 50 kilos de grasa. Imagínense que esos ácidos grasos que están guardados en el tejido adiposo, porque los ácidos grasos se pueden almacenar. Tejido adiposo puede ser que también estén a nivel intramuscular. Se ha visto en biopsias, ¿no? Que hay gotitas lipídicas cerca de la periferia de la fibra, o en menor medida, evidentemente, ¿no? Y hay también ácidos grasos en el plasmático. Sin embargo, para que esos ácidos grasos se puedan desprender del tejido adiposo, es un proceso complejo, ¿no? Porque está mediado por el sistema nervioso parasimpático, que depende de diferentes hormonas, que son catecolaminas, ¿no? Pero una vez que se dividen los ácidos grasos, estos ácidos grasos tienen que unirse a la albúmina para que puedan penetrar la sangre. No es como que tan sencillo que el ácido graso viaja a través de la sangre y se meta a la célula, no, es muy complejo. Por eso es que los ácidos grasos no se usan como fuente de combustible. Ahí podemos ver la concentración, eh, la concentración de lactato por fibra, ¿no? Las fibras tipo 1 producen lactato el doble de velocidad. Las fibras tipo 2 dijimos que eran las fibras rápidas, de contracción rápida, esas fibras que predominan en los atletas de fuerza, como por ejemplo alguien que corre los 100 metros plano, los 200 metros plano, actividades de fuerza. Una persona que practica judo, que es halterofilia o que practica halterofilia, ¿no? Tiene fibra tipo 2. Ahí vemos que la concentración de lactato es rica en este tipo de fibra, pero por lo contrario, vámonos a las fibras tipo 1, que creo que aquí les había puesto un ejemplo de unos atletas con una composición física muy distinta, ¿no? Ahí tenemos a Mo Farah. Mo Farah fue un campeón olímpico, mundial y europeo de maratón. Ahí podemos ver a Mo Farah, ¿no? La complexión de Mo Farah es alto, es keniano, y este tipo de personas se caracterizan por tener un tipo de fibra, que es tipo 1. De hecho, se han hecho estudios para saber por qué los kenianos corren tan rápido, ¿no? Y bueno, se ha observado en las biopsias que tienen una cantidad de mitocondrias muy rica. ¿Ok? Hay muchas mitocondrias en la fibra del músculo de los kenianos. Tienen un gen, ¿no? Y vemos a Buen Jorgensen también con un tipo de fibra 1, probablemente con un porcentaje de grasa abajo de un dígito. Y bueno, pues este atleta utiliza o tiene una habilidad impresionante para usar los ácidos grasos como, perdón, como fuente de combustible. Entonces, bueno, ese tipo de fibra es un tipo de fibra que tiene una menor concentración de lactato, ¿verdad? No es como que se acumula tan fácilmente. Precisamente por eso, ¿no? Estos atletas tienen enzimas mitocondriales que les permiten oxidar las grasas de forma muy eficiente. Entonces, bueno, esto refleja que las fibras rápidas tienen más enzimas glucolíticas, ¿ok? Hay una actividad muy rica de enzimas glucolíticas que están activas en la célula, ¿no? Entonces, esto hace que la fibra sea explosiva, pero es mucho menos resistente. Y tenemos la fatiga temprana, ¿no? Ahí aparece la fatiga temprana, un atleta se tiene que retirar, ¿no? Y bueno, pues los picos de concentración de lactato también en sangre se producen aproximadamente 5 minutos después de cesar la actividad física, ¿no? Después de que yo di el máximo en un tipo de actividad, probablemente, no sé, lleve mi cuerpo al máximo, a tope, ¿no? Hay una concentración muy rica de lactato 5 minutos después del ejercicio, ¿no? Es como un pico de concentración de lactato. Entonces, un retraso, perdón, que con frecuencia se atribuye al tiempo necesario para compensar, ¿no? El lactato se tiene que transportar a todos los tejidos de la sangre, ¿no? Se ha documentado que las concentraciones de lactato en sangre recuperan normalmente los valores previos al ejercicio después de que haya cesado la actividad. Una hora, durante la hora siguiente a la actividad, ¿no? Dependiendo obviamente de la duración de la actividad física, la intensidad de tu tipo de entrenamiento, se ha visto que los atletas que están entrenados tienen una tasa
de aclaración del lactato mucho más eficiente. Es decir, ellos se recuperan más rápido, ¿no? Tiene mucho que ver con las enzimas, esas enzimas glucolíticas, ¿no? Definitivamente tiene que ver con el tipo de fibra. Si hay una actividad enzimática de enzimas glucolíticas, bueno, evidentemente el lactato se va a usar, no como fuente de combustible, ¿no? Se aclara, hay un aclaramiento rápido del lactato y también se ha visto que si hacemos recuperación activa, es decir, si corremos 10 kilómetros y en lugar de sentarnos a descansar, hacemos 100 metros caminando. Se ha visto que una recuperación activa es mucho más eficiente que una recuperación pasiva, ¿verdad? Cuando de repente hacemos 10 kilómetros, caminamos, es mucho más fácil que la recuperación sea más eficiente, ¿no? Hay un aclaramiento realmente del lactato. ¿No? Ahí vemos que las personas entrenadas de forma aeróbica y anaeróbica presentan una tasa de aclaramiento del lactato mucho mejor. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? El proceso de adaptación. Habíamos hablado que el ejercicio es una actividad que produce un tipo de estrés fisiológico al cuerpo. Sin embargo, el cuerpo se adapta con la repetición sistemática, frecuente, repetitiva de la actividad física. Si usted se expone de forma sistemática a un estímulo, vamos a producir adaptación. Entonces los atletas se recuperan más fácil, hay adaptación. Por eso es que muchas personas cuando comienzan su vida deportiva, eso es muy común verlo, ¿no? Alguien que nunca hizo pesas, por ejemplo, yo he visto muchas personas que nunca han practicado ejercicios de fuerza, se meten a un gimnasio, van a sentir mucho malestar. Los primeros días hay mucho malestar, mucho dolor, obviamente no hay adaptación. Una persona novata no tiene adaptación, ¿ok? La adaptación se va a dar en la medida en que la persona vaya de forma frecuente al gimnasio, acuda al gimnasio, ¿ok? Que se exponga sistemáticamente, repetitivamente a ese estímulo. Vamos a producir una adaptación. Pero si por lo contrario hice 2 semanas de fuerza, me moría del dolor y no seguí yendo porque sentía demasiado dolor. Yo he conocido casos de personas que no siguen yendo al gimnasio porque sienten que hay demasiado dolor. ¿No? Y precisamente se debe a esto, ¿no? A que no hay una adaptación. Por eso es muy importante que para que ustedes se adapten a un tipo de actividad física, lo hagan con mucha frecuencia. Hay que hacerlo con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Que la fosforilación oxidativa, ¿no? Los sistemas, el esquema, ¿no? Aquí vemos que los sistemas metabólicos generan energía con la ruptura de grasas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la glucólisis aeróbica, ¿no? Que hablamos de la oxidación de hidratos de carbono, pero si por lo contrario hablamos de la lipólisis, hablamos de oxidación de grasas. Entonces, cuando hablamos de fosforilación oxidativa, definitivamente, estamos hablando de ejercicios intensos de larga duración que van desde los 10 hasta los 120 minutos, ¿no? Aquí la vía metabólica que más aporta es la glucólisis aeróbica, ¿no? Y cuando hacemos para ejercicios de más baja intensidad y más larga duración, definitivamente vamos a usar las grasas como un fuente de combustible, ¿no? Los factores que determinan básicamente eso sería la intensidad, que ya lo habíamos hablado, ¿no? La intensidad del ejercicio, la duración de la actividad física, la condición que tenía una persona previo em, al ejercicio, incluso la alimentación, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a correr 42 kilómetros y yo no tuve una alimentación correcta previo a esos 42 kilómetros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar durante yo vaya corriendo los 42 kilómetros? Definitivamente, probablemente a ese punto tenga una cantidad de carbohidratos reservadas en el músculo, pero esas reservas se van a agotar. Tarde o temprano se van a depletar en esos 42 kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa si yo no comí nada previo a la actividad física o durante el entrenamiento o durante la competencia? Bueno, va a pasar que mi cuerpo va a oxidar las grasas como fuente de combustible, pero también va a comprometer el rendimiento. Va a comprometer el rendimiento físico. Aparte de que va a comprometer el rendimiento físico, tenemos una probabilidad muy alta de no terminar la competencia, porque puede haber una hipoglicemia. Si se fue a una competencia sin haberse alimentado, los niveles de glucosa en sangre probablemente ya estén abajo. Se ha visto que después de un ayuno nocturno, las concentraciones de glucosa en sangre pueden caer por completo. Por eso es que usted se levanta con hambre. Hay gente que se levanta con hipoglicemia cuando se levanta después de un ayuno nocturno,
¿no? Y lo primero que pensamos como es, necesito alimentarme, ¿no? Porque mis reservas de glucógeno hepático se agotaron. Durante toda la noche estuvieron dándole al cerebro y al corazón glucosa. Glucosa, bombeando glucosa para que el cerebro no se pare, para que el corazón funcione, ¿no? Entonces se han depletado, se han agotado, ¿no? Entonces también la alimentación va a jugar un papel fundamental. Ahí vemos de igual forma la célula, ahí vemos que la glucólisis no produce piruvato, también produce NAD, el ciclo de Krebs, ¿no? Que es un ciclo complejo, perdón, ¿no? Es un ciclo en donde la acetilcoenzima A va a intervenir para que se puedan oxidar estos nutrientes y finalmente la cadena de transporte de electrones que también pasa en la célula. No es un proceso complejo, ¿no? Lastimosamente no podemos usar las grasas como quisiéramos. Fuera muy bonito que se usaran las grasas como una fuente de combustible, ¿verdad? Que fuera algo como que todo el aporte de la energía fuera a partir de grasa, pero no ocurre así. Entonces, en cuanto a la capacidad metabólica muscular, aquí la capacidad del músculo de producir energía depende obviamente de la concentración de ATP que puede resintetizar. ¿Verdad? Por eso es muy importante alimentarse. Yo he tenido muchos pacientes atletas, ¿no? Que no sabían que tenían que comer antes del entrenamiento, que no sabían que tenían que alimentarse durante la competencia, ¿ok? Que desconocían por completo el concepto de una alimentación durante la competencia. No, porque es muy importante que sepan que las reservas de glucógeno se depletan, el ATP se agota, es necesario la resíntesis de ATP. Entonces, el músculo es como una fábrica de energía, ¿no? Tiene diferentes líneas de producción, desde la línea de los fosfágenos, glucólisis, fosforilación oxidativa, ¿no? Cada músculo tiene un techo de producción de ATP y ese límite define cuánto puede rendir en la persona antes de que se fatigue. Entonces, los músculos se adaptan, ¿no? Un músculo entrenado, por ejemplo, en resistencia va a mejorar la capacidad oxidativa. De hecho, se han visto en la biopsia de los atletas que practican entrenamiento de resistencia cómo se aprecia la fibra. Lo que han podido ver los científicos es una capacidad mitocondrial muy buena. O sea, cerca de la fibra, de la periferia de la fibra, se va a ver la mitocondria. Hay muchas mitocondrias, muchísimas mitocondrias cerca de la fibra del músculo en atletas que tienen fibra tipo 1. Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo hago actividad de resistencia de larga duración que sea sostenida, voy a producir la adaptación. ¿Cuál sería la adaptación? Una aparición de mitocondria, ¿no? Mi cuerpo se va a adaptar. Siempre es importante que sepan que el cuerpo mantiene constante las condiciones de vida a toda costa. Va a intentar protegerte a toda cosa y va a hacer lo que sea para que tu cuerpo se adapte, ¿no? Entonces ahí vemos la intensidad también del ejercicio, ¿no? Vemos que el porcentaje de sustratos utilizados en diferentes intensidades del ejercicio puede ser determinado por el cociente respiratorio. El cociente respiratorio no es más que la relación entre el volumen de CO2 expirado y el oxígeno consumido, ¿ok? Entonces, si tenemos ejercicios ligeros, consideramos un ejercicio ligero el realizado a una intensidad entre el 30 al 40% del consumo máximo de oxígeno de la persona, ¿no? Con esa intensidad de ejercicio, el cociente respiratorio más o menos anda entre un 0,80 o un 0,85. ¿Cómo yo voy a saber cuál es mi cociente respiratorio? Bueno, hay diferentes formas de saberlo a través de una espirometría de gases que se hace en un laboratorio de fisiología, que ustedes pueden ver estas máquinas, ¿no? En la prueba lo tiene que hacer un fisiólogo, ¿no? Te conecta con un montón de máquinas, simula la actividad física, utilizan cintas de correr o utilizan bicicletas estáticas, ¿no? Es mucho más fácil que se pueda simular la actividad física de un atleta en un laboratorio usando una cinta de correr o una bicicleta. Entonces, bueno, se hace a través de una espirometría de gases para saber cuál es el cociente respiratorio. El cociente respiratorio nos podría estar indicando, de hecho, cuál es el tipo de sustrato que mi atleta está usando como fuente de combustible. Por ejemplo, si yo le hago una prueba de espirometría a un atleta y mi cociente respiratorio le da 0,80, 0,85, ¿no? Que es una intensidad baja, me podría estar indicando que no se está utilizando las grasas como fuente de combustible. Evidentemente, cuando caminas, cuando haces ejercicio ligero, no se depletan, ni siquiera se depletan las reservas de glucógeno. Se mantienen casi que constantes. No puede ser que hay una pequeña depresión de glucógeno, pero muy leve, ¿no? En condiciones normales, una persona no llega al agotamiento con esa intensidad, ¿no? Ni hay una gran utilización de ese glucógeno. Ahora bien,
Cuando hacemos ejercicio moderado, ¿no? Vamos a considerarlo cuando estamos trabajando una intensidad de un 60 a un 70% del consumo máximo de oxígeno en una persona. Ya aquí en esta parte, el cociente respiratorio tiene que dar entre 0,90, ¿no? Y no bajará durante el tiempo de ejercicio. De hecho, con esta intensidad, después de varios minutos se empieza a notar una sensación de fatiga. Esa sensación de fatiga va de aumento en aumento y depende también mucho de la motivación de la persona. Puede ser que tarde aproximadamente entre 1 a 3 horas en agotarse las reservas de glucógeno y la persona llega hasta el agotamiento. Ahora bien, cuando hacemos ejercicio intenso, no, ese se realiza a una capacidad muy alta. Estamos hablando de que tu corazón las pulsaciones de tu corazón, la capacidad de tu corazón de bombear sangre, de bombear oxígeno a todos los órganos, a todos los sistemas, a todos los tejidos de tu cuerpo, ¿no? Va a trabajar al 90%. Porque ya tu cuerpo, tu corazón está trabajando casi al 100, ¿no? Ya es la capacidad máxima de tu corazón, ¿no? Está bombeando, está llevando oxígeno, nutrientes a todos tus músculos, ¿no? Y trabajamos a un 90% del consumo máximo de oxígeno de la persona, ¿no? Aquí los valores del cociente respiratorio están entre 0,95, ¿no? Eso me podría indicar que la persona está trabajando específicamente con glucógeno, ¿verdad? Que se están depletando, que se están agotando las reservas de fosfocreatina. Aquí la persona puede llegar al agotamiento a los 5 minutos y depende obviamente de los niveles de motivación, del tipo de entrenamiento, que tanta adaptación tenga ese atleta, y ese agotamiento puede retrasarse incluso hasta los 60 minutos, ¿no? Y ahí vemos la utilización de los carbohidratos, ¿no? Que son un sustrato energético muy importante, ¿no? Para que se pueda obtener energía, ¿ok? Ese ATP, ya sea en la vía aeróbica, ¿no? Como la vía anaeróbica. ¿No? Entonces, los carbohidratos son un combustible flexible, ¿no? Se pueden utilizar con oxígeno y sin oxígeno. De igual forma, a nivel de importancia, por ejemplo, a intensidades altas, el metabolismo oxidativo de los carbohidratos te ayuda a sostener actividades que van al 100% del consumo máximo de oxígeno, ¿no? Y eso explica por qué la carga de carbohidratos antes de una competencia mejora muchísimo el rendimiento del atleta, ¿no? Ok, en cuanto a la ventaja, permite producir ATP unas 5 a 6 veces más rápido que la vía aeróbica. ¿No? Ya dijimos que era mucho más fácil porque la glucosa o el glucógeno está guardado dentro de la célula. Entonces, está dentro, ¿no? Solamente tiene que ser estimulado por la insulina también, ¿verdad? Y por otras hormonas que se involucran, ¿no? Cuando hacemos actividad física. Es mucho más fácil que el glucógeno que ya está guardado en la célula se convierta a ATP, ¿no? A que de repente ese carbohidrato se convierta perdón, llegue a la mitocondria. Una vez que pase a la mitocondria, tenga que hacer uso de otras enzimas, ¿no? Es un proceso complicado, ¿no? Que requiere más o menos 5 pasos. Entonces va a ser muy fácil usar el glucógeno como fuente de combustible. Limitación, pues solo se mantiene durante pocos minutos. Y hay una acumulación de lactato. Puede ser que ya a este punto experimente una sensación de malestar, de dolor, de cansancio, de fatiga. ¿No? Por ejemplo, si tenemos una carrera de los 100 metros, por ejemplo, Usain Bolt, acordémonos de Usain Bolt, ¿no? El hombre más rápido del mundo, ¿no? Que corría los 100 metros en aproximadamente unos 10 segundos. Menos de 10 segundos, Usain Bolt dejó un récord, ¿no? Hace poco lo rompieron, pero bueno, él corría los 100 metros en aproximadamente unos 9 segundos, ¿no? A ese punto, quizás no haya tanto acumulación de lactato porque el tiempo es demasiado corto. ¿No? Pero quizás ya a los 400 metros, que sea un poco más de minutos, puede producir una especie de fatiga, sensación de cansancio, o cuando hacemos un levantamiento de pesas, ¿no? De repente hacemos varias repeticiones y hay fatiga temprana. O deportes de combate, ¿no? Que son deportes explosivos de corta duración y uno trabaja mucho con el carbohidrato, ¿no? Con la glucosa. Entonces, bueno, aquí vemos el GLUT4, ¿no? Que es muy importante. Por eso les decía, no hay que hacer pesas. Es importante que todos hagamos pesas. En algún momento de tu vida, el músculo va a ser tu sostén. Por eso es muy importante cuidarlo. Es como una garantía para tu vejez. Si quieres tener una vejez digna, saludable, suficiente, ¿no? Recuerden que envejecer no es algo bonito. O sea, al menos para mí el envejecer me da como pavor, ¿no? Porque pasas de ser una persona funcional a ser una persona que como que las habilidades, tanto cognitivas, físicas, van disminuyendo.
Ok, dejemos de romantizar envejecer porque no es bonito, porque uno deja de ser una persona que de repente es muy activa a ser una persona que se cansa mucho más rápido, ¿no? De repente, recuerden que el envejecer tiene que ver con el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son los protectores del ADN, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer que los telómeros se acorten. Una de ellas puede ser la práctica, bueno, el sedentarismo, ¿no? Cuando no somos activos, nuestros telómeros que protegen el ADN, ¿no? De las células, se va haciendo cada vez chiquito, más y más chiquito, ¿no? Entonces, una vez que queda desprotegido la célula o ese ADN, muere. A eso se le conoce como apoptosis, ¿no? La célula muere, se sale del ciclo y así sucesivamente hasta que se pueda producir un envejecimiento, ¿no? Envejecimiento, enfermedad. Eh, Así que bueno, pues si quieres tener una buena vejez, tenés que comenzar desde ya a hacer ejercicios de fuerza, ¿no? Va a ser tu sostén durante la vejez, te va a permitir levantarte, te va a permitir bañarte, bajar las gradas, tenés menos probabilidad de tener fracturas, lesiones, caídas y de volverte alguien completamente dependiente de otra persona. Entonces, bueno, ahí vemos la translocación, ¿no? El transportador GLU4 permite que la glucosa entre mucho más fácil al músculo, ¿no? Eso se activa por la insulina. ¿Ok? Tiene que, cuando hacemos actividad, ¿no? Física también se puede producir, o se activa, ¿no? Mucho la insulina, ¿no? La insulina es como una hormona que lo que hace es que evita la degradación proteica, ¿no? Es como que la detiene, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí vemos que la contracción muscular, ¿no? También tiene que ver con el GLUT4. eh, Cuando las personas están entrenadas, tienen una translocación mucho mayor del GLU4 hacia la membrana, ¿no? Y esto aumenta la capacidad de la célula de captar glucosa y obviamente se mejora la eficacia energética. Entonces, ese mismo mecanismo explica por qué el ejercicio es un tratamiento no farmacológico tan efectivo como si fuera una pastilla para personas que tienen diabetes tipo 2, ¿no? Ya dijimos por qué. Ya dijimos que si hacemos fuerza vamos a tener más músculo, ¿no? Si tenemos más músculo, vamos a tener mayor capacidad de reservar glucógeno y ese glucógeno no va a saturar los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Sino que va a penetrar la célula y va a ser usado como fuente de combustible. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que para que se pueda producir todas estas acciones enzimáticas, necesitamos, ¿no? Que haya un estímulo. ¿Cuáles son los estímulos? Vemos que la insulina no se ve aumentada y la glucosa libre, ¿no? Esa glucosa que anda circulando por la sangre necesita entrar, es un estímulo para que la célula la utilice y lo hace a través de esa enzima, ¿no? Que es la exoquinasa, finalmente se convierte en glucosa 6-fosfato y también si hay niveles bajos de ATP, ¿verdad? Se utiliza la glucosa, ¿no? Si la célula detecta que los niveles de ATP están muy bajitos, ok, vamos a producir energía, vamos a garantizar que la vida continúe. ¿Ok? Em, y bueno, finalmente vemos ahí que puede ser también que el piruvato, ¿verdad? A través del piruvato deshidrogenasa se convierta a acetilcoenzima y finalmente penetre en la mitocondria para ser utilizada. Si tenemos si logramos o si estos nutrientes penetran la mitocondria, vamos a tener una producción neta de muchísimos más moles de ATP, más o menos unos 36 a 38 moles de ATP. ¿Verdad? Aquí vemos también que estas enzimas, que es lactato deshidrogenasa, está activada por calcio y ADP, ¿no? Si las concentraciones de ADP, es decir, el ADP necesita convertirse a ATP o que las concentraciones de ATP están bajas, vamos a estimular todas estas enzimas para que se pueda producir energía. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vemos también, ¿no? Que tenemos diferentes formas como nosotros producimos o utilizamos carbohidratos. De hecho, aquí vemos cómo el cuerpo, ¿no? Regula de dónde se obtiene la glucosa durante estamos haciendo actividad física. Todavía ha sido un poquito mal. Pero bueno, el glucógeno muscular, pues es la primera fuente usada, no porque ya está dentro del músculo. Literal, yo les expliqué que el glucógeno está guardado, o sea, está literal ahí, esperando que la célula lo use, ¿no? Que lo comience a convertir como fuente de combustible. Ahora bien, la glucosa sanguínea proviene de dos fuentes. Puede ser que venga del hígado, ¿no? Que es el glucógeno hepático, que se libera glucosa a la sangre, ¿no? Sobre todo cuando los músculos ya gastaron sus reservas. ¿No? En esa situación, ¿verdad? Cuando de repente el glucógeno muscular, intramuscular se depletó, puede ser que el glucógeno hepático me ayude a terminar una actividad.
¿no? Pero no queremos que el glucógeno hepático disminuya, al contrario, queremos tenerlo estable. Si tenemos un atleta que necesita terminar una competencia, no lo vamos a mandar con los niveles de glucógeno hepático depletados. Puede ser que haya comido carbohidratos de repente durante un día previo al entrenamiento, pero aún así, durante un ayuno nocturno, esos niveles de glucógeno pueden ser que se depleten, aunque el glucógeno muscular esté saturado. ¿Ok? Puede ser también que el glucógeno esté saturado a nivel intramuscular, pero este glucógeno hepático está disminuido. ¿Por qué? Porque se utilizó durante la noche. ¿Verdad? Estuvo constantemente ligado dándole glucosa al cerebro, al corazón para que trabajara y lo depletamos. ¿Qué tenemos? Tenemos un atleta que va a la competencia hipoglicémico, ¿verdad? Y no queremos eso. Vamos a producir sensación de mareo, de fatiga, de vómitos y fatiga temprana. Entonces, bueno, ahí vemos que obviamente la insulina va a favorecer la entrada de la glucosa al músculo, ¿no? Y el glucagón, pues, estimula el hígado para liberar glucosa cuando los niveles de azúcar o de glucosa están bajos, ¿no? Entonces, ahí vemos que realmente hay un equilibrio entre glucógeno muscular, glucógeno hepático, glucosa sanguínea, ¿no? Insulina, glucagón, ¿no? Eso determina realmente cuánta energía rápida tenemos disponible para que el músculo la utilice, ¿no? Entonces ahí tenemos ejercicio ligero, ¿verdad? Que no hay gran utilización de glucógeno, realmente no se depleta. Por eso es que ustedes no deberían de comer nada, no deberían de tomarse un Gatorade para ir a caminar media hora, ¿no? Eso no produce ningún tipo de impacto en tu glucógeno. ¿Verdad? Tranquilo, que no pasa nada, estás caminando, pero eso no tiene mucho impacto no tiene. Los niveles de glucosa, pues igual, casi que permanecen estables, tampoco es como que se depletan, ¿no? Ejercicio moderado, pues sí, ya que tenemos una utilización más rápida del glucógeno muscular, más o menos los primeros 20 a 30 minutos, no luego es más lenta hasta que finalmente se vacía. ¿Qué capacidad de glucógeno tengo de almacenar? Pues depende de tu músculo. Si tienes una buena cantidad de músculo, es muy probable que tus reservas estén bastante altas, ¿no? Tengas un reservorio muy bueno. Los niveles de glucosa en sangre pues permanecen bastante estables hasta que las fibras se van vaciando de glucógeno. Y finalmente tenemos ejercicio intenso, ¿no? Que ya la depletación de ese glucógeno se va agotando, es rápida, no se vacían por completo cuando se llega al agotamiento. Sin embargo, las fibras que más se vacían de glucógeno son las fibras rápidas. Estos atletas que practican actividades de fuerza, de alta intensidad, explosivas, que son cortas, son los que más vacían sus fibras, ¿ok? Cuando más se depleta. Ahora bien, cuando hablamos de las grasas, ¿no? Hay dos aspectos del metabolismo de la grasa que son de mucha importancia respecto al ejercicio físico. Eso sería cómo la grasa solo puede utilizarse como fuente energética en condiciones aeróbicas. Cuando hacemos un sprint o hacemos un levantamiento de pesas, no estamos usando la grasa como fuente de combustible. Ya dijimos que no, no se oxidan en actividades cortas, explosivas. Ocupamos actividades de larga duración que sean sostenidas en el tiempo. Ahora bien, debido al hecho de que en la célula muscular solo se me enseñan pequeñitas cantidades. Ya les dije, ¿no? Que las grasas se pueden guardar en de tres diferentes formas. O sea, vamos a encontrar ácidos grasos en diferentes formas, ¿no? Tejido adiposo, que es un almacén rico de grasa, ¿no? Ese tejido almacena cualquier cantidad de grasa. Tenemos el tejido adiposo, tenemos gotas o ácidos grasos a nivel intramuscular. Son menos, ¿no? Por ejemplo, los atletas de atletismo tienen buena cantidad de grasa. ¿No? Por eso es que ellos son muy delgados y manejan porcentajes de grasa muy bajitos. ¿Por qué? Porque tienen muchas gotitas lipídicas en el músculo, ¿no? Eso se debe a que hay bastantes mitocondrias. Esas mitocondrias las agarran, las grasas, y las meten a la mitocondria y se usan, ¿no? Por eso tenemos atletas eficientes para agotar la grasa como fuente de combustible o las usan, ¿no? Y es un proceso complejo, ¿no? La forma en cómo se transporta la grasa hasta la mitocondria, ¿no? En personas con una dieta mixta, el cociente respiratorio tiene valores de 0,80 a 0,85, indicando que la grasa está contribuyendo en un 50% a la producción de energía, ¿no? Será de aproximadamente 0,69 a 0,73 cuando se oxida solo grasa y uno cuando se oxida solo glucosa, ¿no? Y ya dijimos y volvemos a repetir, depende mucho de la intensidad. Ahí tenemos que las grasas se utilizan, ¿no? Por el tema del sistema nervioso simpático, ¿no? Ahí vemos que se activan por este tipo de hormonas, catecolaminas, y finalmente tenemos ácidos grasos libres.
y triglicéridos intramusculares, ¿no? Al final todo esto nos aporta energía. Aquí hagamos idea de que esto es un adipocito. Ahí podemos ver que es la célula que almacena la grasa. ¿No? Ahí vemos también diferentes hormonas, ¿no? Estos triglicéridos se almacenan gracias a que existen enzimas, ¿no? Como por ejemplo la lipasa, hormona sensible. No es que es activada por noradrenalina. Ya dijimos que a través del sistema nervioso simpático se liberan catecolaminas, noradrenalina, ¿no? Y durante el ejercicio, ¿no? Entonces ahí vemos que el triglicérido se divide en ácidos grasos libres y glicerol. ¿Ok? Aquí vemos que ese triglicérido que está almacenado en este adipocito, que guarda mucha grasa, se va a dividir en ácido graso libre y glicerol. Ahora bien, en este caso, el ácido graso libre se va a unir, ¿verdad?, a la albúmina. Los ácidos grasos libres se necesitan unir a proteínas para transportarse. No es como que se van a mover por la sangre. No, no funciona así. Tiene que haber una proteína que transporta a ese ácido graso libre. Ahí vemos cómo ese ácido graso libre se une a la albúmina y el glicerol no se desprende por completo, sigue su ciclo y finalmente una vez que llega a la mitocondria, ¿verdad? Aquí vemos la célula, recordemos que la mitocondria se encuentra adentro de la célula, ¿no? Y vemos esta fibra muscular, vemos ahí que se va a meter, ella necesita meterse realmente o transportarse, ¿no? A entrar a esa fibra muscular, ¿no? Entonces ese ácido graso libre llega a la fibra muscular y entra en el interior. ¿No? Aquí ya está listo para ser usado como fuente de combustible. Sin embargo, ya dentro de este músculo, ¿no? Tiene que ser activado o convertido a acetilcoenzima A. Una vez que se convierta a acetilcoenzima A, finalmente pueden penetrar la mitocondria, ¿no? La mitocondria y la vemos, de hecho, que vemos las gotitas lipídicas que les mencionaba, ¿no? Que se pueden encontrar cerca de la periferia de la fibra, cercanas a la mitocondria para poder ser utilizadas, ¿no? Una vez que se mete a la mitocondria, que es la fábrica de energía, ¿no? Ese paso obviamente es un paso complejo porque requiere de un transporte especial, ¿no? Este transporte especial se llama carnitina palmitoltransferasa, ¿no? Entonces, sin entrar a la mitocondria, la grasa no se puede oxidar. Ok, ya vemos ahí que el proceso es complejo, ¿verdad? En la mitocondria estos ácidos grasos se van a convertir, ¿no? Por un proceso de beta-oxidación. Ahí vemos que finalmente se convierten a ATP. Ahí vemos el resultado final va a ser energía, va a ser H2O y CO2 como producto secundario. Si se fijan, son 5 pasos, ¿verdad? Desde que se desprende el adipocito, mediado por el sistema nervioso parasimpático, entra a la sangre, que es un proceso complejo, necesita albúmina, penetrar la fibra, finalmente entrar a la mitocondria y finalmente en la mitocondria hay una producción de ATP. Es un proceso complejo. ¿Qué es más fácil? Que se utilice la glucosa. Ya dijimos, la glucosa está en el interior de la célula. Ya hay glucosa acá. ¿Ok? No tiene que pasar por estos pasos, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Por eso es que las grasas no se usan como fuente de combustible. Ojalá pudiéramos usar las grasas como fuente de combustible. Por eso es que cuando consumimos exceso de grasa, ¿no? Nos engordamos, nos llenamos de grasa, el porcentaje de grasa sube para arriba, ¿no? Es muy fácil almacenar grasa, pero muy difícil oxidarla. Ya ustedes pueden ver lo complejo que es la oxidación de la grasa durante el ejercicio. Es difícil, ¿no? Entonces, las proteínas, ¿verdad? Las proteínas durante el ejercicio, pues se aumenta la oxidación en el músculo activo. Hay una oxidación de leucina, que es el aminoácido chispa, el aminoácido anabólico, ¿no? Hay una ruptura de esos aminoácidos y también de otros aminoácidos de cadena ramificada, como ser leucina y isoleucina. Los aminoácidos pueden actuar en casos necesarios como precursores de gluconeogénesis, es decir, los aminoácidos en algún momento puede ser que se utilicen como fuente de combustible. Claro que sí. ¿No? Ya dijimos que el cuerpo es muy sabio, mantiene constantes las condiciones de vida, te va a proteger a toda cosa y te va a mantener con vida hasta donde pueda, ¿no? Entonces va a agarrar esos aminoácidos y los convierte en glucosa, ¿no? Y luego el porcentaje de energía que se puede obtener de las proteínas es muy pequeño. ¿Verdad? Realmente cuando hacemos, de hecho, cuando hacemos actividad física, se inhibe el uso de proteínas. El cuerpo es tan, pero tan sabio. Es una máquina perfecta, ¿no? Que en lugar de aumentar la oxidación de las proteínas durante la actividad física, disminuyen. Disminuyen más cuando hacemos actividad física que en estado de reposo. Y bueno, pues aquí los dejo con esa frase que dice que el fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores. Y esto lo dijo Robert Kiyosaki. Voy a dejar de compartir pantalla.
consulta, dudas, comentarios, voy a permitir que ustedes abran el micrófono. Em, Ahí está. Pueden abrir su micrófono si tienen consulta, dudas o algo que decir. ¿Alguna pregunta? Todo está bastante claro. Hola. Hola. Y entonces, en ese caso, ¿cuánto tiempo sería lo recomendable en utilizar una suplementación con creatina? La suplementación, mire, usted puede suplementar con creatina el tiempo que usted quiera. O sea, realmente antes se pensaba, bueno, de hecho depende de la dosis. Ahora la dosis, bueno, la dosis puede ser de 5 gramos, la dosis estándar, ¿verdad? Pero lo más recomendable es que sean 3 gramos. Cuando usted consume una dosis de 3 gramos, usted no tiene que hacer descansos, a menos que sean dosis de 5. Cuando son dosis de 5 gramos al día, usted puede hacer un descanso después de haber suplementado por 12 semanas puede hacer un descanso de unas 2 semanas o una semana, porque se puede producir una adaptación. Con todos los suplementos generamos adaptación, los suplementos dejan de funcionar o funcionan con menor impacto, ¿no? Porque el cuerpo está acostumbrado. Entonces, para generar o para hacer que el cuerpo se desadapte, por así decirlo, ¿no? Se deja un tiempo de suplementar, que pasa una semana, y volver nuevamente a suplementar, ¿verdad? Gracias. Listo para servirle. ¿Alguna consulta? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que aportar? No, no hay ningún comentario. Bien, chicos, vamos a dar 10 minutos de receso. Vamos a volver a las 7:10. Bueno, 8 minutos de receso. Vamos a volver a las 7:10 para continuar con carbohidratos en el deporte, ¿ok?
Bien, chicos, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con carbohidratos en el deporte. Ok, permítanme, vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de carbohidratos en el deporte, ¿no? Hablamos un poquito de energía y bueno, pues para ponerlos en introducción o como contexto, ¿no? Imagínate llegar a la cima de tu deporte, ¿no? Después de estar años haciendo sacrificios, disciplina, hay talento, ¿no? Solamente para encontrarse con un obstáculo, ¿no? Inesperado, el exceso de grasa corporal. De hecho, ese factor a menudo se subestima, ¿no? Pero ha sido el motivo por el cual incluso los mejores atletas del mundo se han visto limitados, perdón, en cuanto a sus carreras. ¿No? Un ejemplo claro fue Shaquille O'Neal, ¿no? En su última temporada con los Lakers. Él pesaba casi las 370 libras, ¿no? Lastimosamente, pues esto impactaba mucho en su rendimiento. Eventualmente fue cambiado a Miami, donde logró reducir su peso, ¿no? Ya con una parte de su carrera marcada por esta situación, el propietario de los Lakers, ¿no? Le dijo como reflexionó, ¿no? Y le dijo como sospechoso que si hubiera sabido que ibas a perder 60 libras, podría haber tomado una decisión diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos, ¿no? Que incluso los mejores atletas, como ser Kobe Bryant, incluso, ¿no? Conocido por su disciplina casi obsesiva, comprendía la importancia de controlar su peso corporal. De hecho, tras años de competir al más alto nivel, decidió perder alrededor de 20 libras, ¿no? Después de una décima temporada con la NBA. Y este ajuste pues no solo mejoró su rendimiento, sino que le permitió mantenerse competitivo en una liga donde cada detalle marca la diferencia entre ganar y quedarse atrás. Entonces, realmente mantener un peso corporal no es fácil, ni siquiera para los atletas de élite, ¿no? De hecho, los deportes de alta exigencia demandan enormes cantidades de energía y además de recuperación. Sin embargo, pues cuando el exceso de grasa corporal entra en juego, esto afecta de forma negativa la condición física, la velocidad también, la agilidad, la resistencia y, en última instancia, la duración de la carrera deportiva. Entonces, realmente muchos deportistas han visto reducida su trayectoria por no darle importancia a este aspecto, ¿no? Entonces, ahí vemos que es el balance de energía, para entrar en contexto, ¿no? El balance de energía es la relación entre la energía que entra al cuerpo, que sería la que consumimos mediante alimentos y bebidas, ¿no? Y la energía que sale. Que la energía que sale, pues digamos que es la energía que el cuerpo gasta en realizar funciones vitales, como ser actividad física, procesos digestivos incluso, ¿no? Entonces, la entrada de energía proviene únicamente de los nutrientes que aportan calorías, como ser carbohidratos, proteínas, grasas y podemos decir que alcohol incluso. Entonces, esos nutrientes, una vez digeridos, una vez que se absorben, se van a transformar en energía biológicamente utilizable, ¿no? Que se conoce como ATP, que sabemos que es la moneda energética de la vida, ¿no? Pero por otro lado, la salida, perdón, ocurre, o la salida de energía ocurre en tres grandes frentes, ¿ok? Tres grandes formas, ¿no? Podríamos decir que mediante el metabolismo basal, no porque tu cuerpo necesita energía, requiere energía para llevar a cabo funciones vitales como respirar, mantener la temperatura corporal, bombear la sangre incluso o reparar tejidos. También actividad física, ¿no? Todo movimiento voluntario, desde caminar hasta de repente entrenar intensamente. Y finalmente con la digestión, ¿ok? O comúnmente conocido como termogénesis de los alimentos o efecto térmico de los alimentos, es decir, la energía que el cuerpo gasta no al procesar lo que comemos. Entonces, el cuerpo realmente no puede inventar energía ni destruirla, solamente la transforma, ¿no? Entonces, aquí vemos el gasto de energía, ¿no? Que el gasto de energía representa todo el lado opuesto, ¿no? Del balance. Es todo lo que el cuerpo realmente utiliza para sostener las funciones vitales, como ser actividades y procesar alimentos. Ya dijimos, ¿no? Em, por ejemplo, el peso de la báscula se ve muy afectado por el estado de hidratación de un atleta, ¿no? Ya el peso realmente es algo em, como muy sesgado, o sea, no podríamos decir, no es significativo determinar a través del peso cómo está la composición corporal de una persona, ¿no? Porque el peso puede
verse afectado de diferentes formas. Por ejemplo, si vas a suplementar con creatina, tu estado de hidratación va a aumentar, ¿no? Porque el cuerpo retiene agua a nivel intracelular. Eso puede hacer que tu peso aumente, ¿no? Unas 3 libras durante el ciclo menstrual también. Cuando las mujeres están en su periodo menstrual, aumentan unas 3 libras aproximadamente, ¿no? Entonces, realmente un deportista puede subir de peso o ganar músculo, ¿no? Aunque esté reduciendo grasas. Si lo miramos, si solo miramos la báscula, no vamos a interpretar el peso de forma errónea. Podríamos decir que está engordando, ¿no? Entonces, para evaluar el gasto energético de manera más precisa, se pueden usar diferentes estrategias, como por ejemplo, llevar un registro diario de alimentación, actividad física. Se puede calcular también a través de diferentes fórmulas, ¿no? Las calorías y también compararlas con las calorías gastadas durante el metabolismo, la digestión y el ejercicio, ¿no? Entonces, en cuanto al balance, ahí vamos a hablar del balance, ¿no? Vemos que realmente es mantener un equilibrio entre lo que se ingiere a través de la alimentación como lo que se gasta a través de todas estas actividades que suponen un gasto calórico al cuerpo, ¿no? Entonces, un consumo suficiente energía va a permitir realmente que la energía adecuada no llegue a los músculos o garantiza no que la energía llegue al músculo, ¿no? Que el músculo disponga de suficiente combustible para que se pueda soportar esas cargas de trabajo intensas y adaptarse al entrenamiento. ¿No? Eso se traduce en una mejor ganancia de fuerza, resistencia y potencia, ¿no? Desde promover también la reparación y recuperación de tejidos, ¿no? Que después de cualquier actividad física, ¿no? El cuerpo necesita reparar esa fibra muscular, necesita reparar el tejido, ¿no? Y ese proceso de recuperación es más eficiente cuando el aporte energético es suficiente, evitando el riesgo de tener un tipo de lesión o sobreentrenamiento, ¿no? De igual forma, mantener o promover la masa corporal magra, ¿no? Un balance energético adecuado pues evita la pérdida de músculo, especialmente si sos un deportista o una persona activa. De igual forma, permite, ¿no? La construcción de esa masa magra cuando se combina con entrenamiento de fuerza y una adecuada ingesta de proteínas. Además de eso, permite alcanzar los requerimientos de todos los nutrientes, ¿no? Porque si consumís un buen aporte energético, de esa forma se facilita que puedas cubrir las necesidades de vitaminas, minerales, macronutrientes esenciales. ¿Por qué? Porque comer lo suficiente no solamente aporta calorías, sino que asegura que la dieta sea variada, también que respalde funciones vitales claves como por ejemplo el sistema inmune, el equilibrio hormonal y la salud ósea. Entonces, en resumen, la energía no es solo combustible, sino es el punto de partida para la adaptación, la recuperación y el progreso, ¿no? Entonces, realmente comer por debajo de lo que el cuerpo requiere, sobre todo si es un atleta, ¿no? Va a comprometer muchísimo la salud, el rendimiento deportivo y hasta el bienestar mental, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales se puede producir una ingesta inadecuada de energía? ¿No? Ya dijimos que cuando el cuerpo no recibe energía para cubrir esas necesidades diarias y las demandas que genera el entrenamiento, se va a desencadenar una serie de efectos negativos. Estos efectos negativos afectan no tanto el rendimiento deportivo como la salud en general. De hecho, la energía es el motor de todas las funciones vitales. Sin ella, los procesos de respiración, de crecimiento, adaptación se ven muy comprometidos. Y vemos, pues, se puede producir pérdida, ¿no? O fracaso en la ganancia de masa muscular y la masa ósea, ¿no? Si tenemos un déficit energético, se va a limitar la producción de proteínas, minerales esenciales, y esto va a dificultar, ¿no? Dificulta la fuerza, la densidad ósea y la masa muscular. Esto es especialmente crítico si tenemos un atleta joven, ¿no? En etapas de crecimiento. De igual forma, tenemos una probabilidad alta de que el atleta se lesione, ¿no? De enfermedades como ser fatiga crónica, ¿no? Porque los tejidos no se reparan adecuadamente y el sistema inmune se puede debilitar, ¿no? Y eso aumenta la probabilidad de una lesión recurrente, de que el atleta tenga un resfriado frecuente o simplemente pase con agotamiento físico. También puede producir alteraciones hormonales, ¿no? Porque hay una reducción de las hormonas sexuales. Puede ser que esté reducida la testosterona, también el estrógeno, y esto afecta pues el ciclo menstrual en las mujeres también, ¿no? Y la función reproductiva puede ser que también se vea afectada en el caso de los hombres. Entonces ahí vemos que se afectan estas hormonas que definitivamente están relacionadas con el metabolismo también, como ser leptina, también la tiroides, ¿no? Y eso reduce aún más el gasto energético. De igual forma, disminuye el rendimiento deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo simplemente no tiene combustible.
no tiene combustible necesario para entrenar, para competir al máximo nivel, ¿no? Y eso se traduce en pérdida de velocidad, tenemos menos resistencia, menos fuerza, menos capacidad de recuperación. De igual forma, estamos negando por completo o hay una pérdida por completo de los beneficios del entrenamiento, ¿no? Si no tenemos suficiente energía, los estímulos del ejercicio, como ser aumento de masa muscular o la mejora en la resistencia, no se consolidan, ¿verdad? Es decir, el esfuerzo no genera resultados esperados. Si yo estoy haciendo entrenamiento de fuerza, pero no me voy a alimentar después del entrenamiento, simplemente tu músculo no se va a recuperar. No hay adaptaciones ni fisiológicas, ni positivas, ni adaptativas en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Tu músculo no crece. No crece, no se recupera, se lesiona más fácil, hay fatiga crónica, ¿no? Entonces también podemos tener que puede ser común también, ¿no? Que los atletas tengan un déficit de macronutrientes. ¿No? Porque hay menos calorías, si se consumen menos calorías, también se limita el acceso a vitaminas, minerales o nutrientes claves, ¿no? Y comprometemos por completo realmente la salud ósea, ¿no? La muscular, la cardiovascular y la neurológica incluso. Entonces, cuando hablamos de REDS, hablamos de una deficiencia, ¿no? Por sus siglas en inglés, de una deficiencia relativa de energía en el deporte, ¿no? Que es un concepto que fue reconocido por el Comité Olímpico Internacional porque tenían que describir los efectos negativos que ocurren cuando los atletas, no solamente mujeres, sino tanto mujeres como hombres, no consumen una cantidad correcta de energía que les permita a los atletas cubrir las demandas de su entrenamiento, de su recuperación y funciones vitales. Entonces, ese síndrome pues va mucho más allá de un simple déficit calórico, ¿no? Se trata de una condición compleja que puede impacta múltiples sistemas del organismo y compromete no seriamente el rendimiento deportivo y incluso no la parte psicológica de un atleta. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias no de tener una deficiencia de energía en el deporte? Número uno, podemos producir alteraciones menstruales, ya dijimos, ¿no? Porque hay una baja disponibilidad de hormonas, de alimentos que pueden incitar a la producción de hormonas sexuales, ¿no? Y eso causa menorrea, ausencia de menstruación o ciclos irregulares, ¿no? Que se pueden comprometer con la fertilidad. De igual forma, tenemos una disfunción endocrina y hormonal, ¿no? Porque se alteran las hormonas que son claves para la producción de testosterona, estrógeno, leptina, hormona tiroidea, ¿no? Trastornos de alimentación también. Esto es muy común, ¿no? Porque suele coexistir con conductas alimentarias que son desordenadas, en donde el atleta hace una restricción excesiva o hace atracones, ¿no? Que es la otra, como el otro cara de la moneda, ¿no? Come mucho en grandes cantidades, vomita la comida que consume o de repente hace un uso inadecuado de suplementación, ¿no? Mala alimentación, exceso de suplementación, eso contribuye a que se agrave el problema. ¿No? También tenemos baja densidad mineral ósea, ¿no? Que cuando no tenemos suficiente energía, ¿no? Se impide la adecuada formación y mantenimiento de huesos. Eso aumenta pues el riesgo de fracturas, hay fracturas por estrés incluso, hay osteoporosis prematura, ¿no? Y eso pues tiene un impacto significativo a nivel intestinal, ¿no? Tenemos problemas digestivos, el atleta tiene estreñimiento, si no come obviamente se estriña, ¿no? Sensación de llenura precoz también. Puede ser que a nivel renal no hay una alteración incluso en la función de los riñones, porque hay un desequilibrio en los líquidos. Neuropsicológico, pues tenemos depresión, ansiedad, irritabilidad, tenemos un atleta que no se concentra. A nivel de músculo esquelético, pues tenemos un atleta que pierde fuerza, está débil a nivel muscular, ¿no? Y tenemos una probabilidad muy alta de que se lesione. A nivel cardiovascular tenemos fatiga crónica, tenemos un pulso cardíaco bajo, bradicardia, ¿no? Y tenemos un riesgo muy alto de que el atleta se complique o tenga complicaciones cardíacas. Ahí vemos que las estimaciones de las necesidades energéticas no son estáticas, ¿verdad? Ahí vemos que pueden cambiar constantemente en función de la planificación. Ok, es muy importante que sepan que los atletas tienen em, durante todo su ciclo, ¿no? De vida deportiva, se manejan por ciclos, ¿no? Ahí vemos una planificación clásica, ¿no? Que el volumen y la intensidad del entrenamiento suelen progresar de manera más lineal, ¿no? Lo que permite de repente prever mejor los momentos de mayor y menor gasto energético, ¿no? Pero cuando hablamos de una planificación de contemporánea, en cambio se manejan variaciones, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Que es como bien inestable,
no porque hay variaciones más frecuentes en la carga de trabajo. Tenemos ahí un pico de entrenamiento como una descarga, ¿no? Lo que implica ajustes dinámicos en la alimentación y el aporte energético. Entonces, eso significa, ¿no? Que las necesidades energéticas varían demasiado de un día a otro, ¿no? A lo largo del año y depende también muchísimo de los cambios en el volumen, como ser cantidad de trabajo, intensidad o nivel de esfuerzo. ¿No? Entonces, ¿cuáles pueden ser los factores que aumentan las necesidades energéticas? No, vamos a decir que vamos a encontrar las condiciones extremas. Puede ser exposición a frío o calor, no excesivo. Esto obliga pues al cuerpo a gastar mucho más energía para mantener la temperatura corporal estable. También puede ser que haya estrés psicológico y físico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay miedo, hay presión competitiva, hay un estrés crónico, ¿no? Y eso puede elevar la producción de hormonas como por ejemplo cortisol, que incrementa el gasto energético. También tenemos altitud, ¿no? En la altitud, pues entrenar o competir en altura exige mucho más oxígeno, ¿no? Y energía para que se puedan llevar a cabo las mismas tareas. De esta forma se puede aumentar el gasto calórico. También puede ser que mi atleta esté lesionado, ¿no? Tengo una lesión física que es muy común. Todo eso, el proceso de adaptación o de reparación de tejidos después de una lesión requiere de que haya energía adicional, ¿no? Incluso aunque el atleta no esté compitiendo o esté en reposo, va a requerir que el atleta consuma más energía, ¿no? También tenemos que de repente el atleta usa drogas, ¿no? O medicamentos. Por ejemplo, la cafeína o la nicotina puede estimular el metabolismo y aumenta el gasto energético, ¿no? También puede ser que aumente la masa magra. Si un atleta quiere construir mayor músculo, ¿no? O tener mayor cantidad de músculo, ¿no? Es mayor el gasto energético en reposo, ¿no? Porque el tejido muscular es metabólicamente más activo que la grasa. También la fase lútea, ¿no? En mujeres, por ejemplo, esta fase suele aumentar las necesidades energéticas debido a que tenemos cambios hormonales. De igual forma, vámonos al lado contrario, ¿no? Además, podríamos tener factores que puedan disminuir las necesidades energéticas. Por ejemplo, podemos tener envejecimiento. De repente, con la edad, el metabolismo se vuelve mucho más lento debido a que hay cambios fisiológicos. Por ejemplo, se reduce la masa muscular, ¿no? Además de eso, tenemos una disminución de la actividad física espontánea. Eso hace que el gasto energético total sea menor en comparación de repente, con etapas más jóvenes, ¿no? Y tenemos la disminución de la masa magra también, ¿no? El tejido muscular ya dijimos que es altamente activo en términos metabólicos, ¿no? Esto significa realmente que mientras menos músculo tenga una persona, menor será su gasto energético en reposo, ¿no? Eso ocurre con el sedentarismo, ¿no? Cuando tenemos una lesión prolongada o falta de entrenamiento de fuerza, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo, hay que entrenar fuerza, ¿no? Ya dijimos que la fase también, ¿no? Puede afectar también la fase folicular, ¿no? Em, puede involucrarse también en ese proceso. Entonces, ¿cómo yo estimo? ¿Verdad? El cálculo del gasto energético del atleta, ¿no? Este balance energético se logra cuando la energía ingerida a través de los alimentos es igual al gasto calórico total. Entonces, vemos que el gasto energético en reposo está compuesto por, número uno, tasa metabólica en reposo. Ya dijimos que es la cantidad mínima de energía que tu cuerpo necesita para que se puedan mantener las funciones vitales, ¿no? Como ser respirar, como ser circulación, regulación de la temperatura corporal también, ¿no? Representa la mayor parte del gasto energético, aproximadamente el 60 al 70%, ¿no? También tenemos el efecto térmico de los alimentos, ¿verdad? Ya dijimos que el cuerpo gasta energía en digerir, en absorber, en metabolizar nutrientes. Esto puede representar incluso, ¿no? Un 5 o un 10% del gasto total, dependiendo de la composición de la dieta. De repente, si comemos una dieta alta en proteínas, vamos a requerir más energía para procesar esas proteínas que si por lo contrario consumimos una dieta rica en grasas o carbohidratos. Y en efecto, ¿no? El tema de la actividad física, ¿no? Toda la actividad física que usted planea, como hacer ejercicio, que es una actividad planificada, estructurada, repetitiva, ¿no? Que incluye un calendario, o sea, usted planifica entrenar tal hora, tal actividad, ¿no? También puede ser que con movimientos espontáneos, como por ejemplo caminar, subir una escalera, gesticular, ¿no? Eso aumenta también el gasto calórico. Entonces, al final, el gasto metabólico en reposo, vemos ahí que depende mucho, ¿no? Ya dijimos del metabolismo basal, de la actividad física, de la termogénesis de los alimentos y, bueno, lo que decíamos, ¿no?
tasa metabólica, efecto térmico y efecto térmico de los alimentos. Entonces, aquí tenemos em, esa fórmula, ¿no? Que es una fórmula para, como para evaluar, ¿no? El gasto calórico. Tenemos la fórmula de Cunningham, que se usa mucho en atletas. Ahí vemos que es una fórmula que dice 500 más 22 por masa libre de grasa. Lo que sí es que hay que conocer ustedes o cuáles son las limitaciones, ¿no? Esa fórmula requiere conocer la composición corporal. ¿No? Esto implica que haya una medición específica, por ejemplo, que se use una impedancia o un DEXA. La ventaja es que es muy precisa. Esta fórmula es bastante precisa en personas activas, en deportistas, ya que se basa en la masa libre de grasa, como ser músculo, hueso y órganos, ¿no? En cambio, Harris-Benedict, ¿verdad? Que es muy común, se puede ahí usted observar que hay una fórmula para hombres y para mujeres, ¿no? La ventaja, pues, es que es de fácil aplicación porque solo requiere un peso, el peso, la talla y la edad. La limitación se ha visto que subestima las necesidades energéticas o el gasto en atletas, ya que no puede diferenciar, ¿no? entre masa grasa y masa muscular. Entonces, en contextos deportivos usamos Cunningham, ¿verdad? Que no funciona bastante bien. Lo único es que hay que conocer la composición corporal del atleta, ¿no? Y Harris Benny que sobreestima un poco los requerimientos, ¿no? energéticos en poblaciones no atléticas. Entonces, ahí vemos el factor de actividad general también, ¿no? Que eso nos sirve para meterlo a las fórmulas, ¿no? Cuando calculamos de repente o queremos saber, ¿no? En qué tipo de actividad o qué tipo con qué intensidad alguien tiene una actividad. Por ejemplo, si es sedentario. Vamos a usar, por ejemplo, podemos usar la media entre ambas distancias, 1.1 1.39, ¿no? Podemos sumar ambas cantidades, lo dividimos en dos y nos da una media de 1.25, ¿no? Que ahí sería una persona con una ocupación sedentaria que pasa todo el día sentado. Si es un nivel de actividad físico bajo, es una persona con un trabajo de oficina, ¿no? Que pasa la mayor parte del día sentado, camina, de repente hace actividades cotidianas como lavar platos, alistar los niños, manejar. ¿No? Una persona activa, ¿no? Que de repente es un atleta o una persona que se ejercita, ¿no? Y una persona muy activa, ¿no? Que puede ser una persona o un atleta muy competitivo que realmente tiene un calendario con varias horas de entrenamiento vigoroso. Entonces, cuando hablamos de el MET se define como la proporción entre la tasa metabólica de una actividad y la tasa metabólica en reposo. Entonces, decimos que MET es igual a uno cuando el sujeto está quieto. Aquí tengo yo esta página, de hecho los invito, ¿verdad? Que busquen en Google los valores de MET para diferentes actividades físicas. Se va a indicar, ¿verdad? Cuál es el valor que puedas meter en la fórmula una vez que queramos calcular el gasto calórico de una persona, vamos a ocupar el MET, ¿no? Para meterlo a la fórmula y de esa forma, pues ahí te da, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad física que haga la persona, te da ese valor que nos servirá posteriormente, ¿no? Para determinar cuántas calorías debe de consumir una persona. Ya dijimos que el efecto térmico de los alimentos también representa más o menos de un 6 a un 10%. Antes se pensaba que había que comer muchas veces al día para poder quemar calorías, para poder estar delgado, para poder perder de peso. Ya sabemos que eso no funciona así, no es tan sencillo. Realmente solamente representa un 6 a un 10% del gasto calórico total, no es significativo, ¿no? Y eso depende mucho de la dieta. Por ejemplo, si son proteínas, ya dijimos que de repente el 30 al 20% de la energía que consumí en proteínas se va a procesar durante el proceso de digestión de proteínas, ¿no? Las grasas tienen un efecto térmico mucho más bajo, que va desde un 0 a un 3%. Los carbohidratos pueden ser incluso hasta un 6 a un 10, dependiendo mucho, ¿no? Y el alcohol, ¿no? También tiene un efecto térmico intermedio, más o menos entre un 10 a un 15%. Va a depender de la cantidad, evidentemente, y del metabolismo individual. Entonces, hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, a los estudios, ¿no? Gracias a los primeros fisiólogos que hablábamos en la clase uno de cómo comenzó la nutrición deportiva. Hablamos de que comenzó en los laboratorios de fisiología. No dijimos que comenzó con los fisiólogos que comenzaron a estudiar los carbohidratos, ¿no? Para ver qué impacto podrían tener los atletas, cómo se reabastecían las reservas, cómo se depletaba el glucógeno, cómo se agotaba también y se rellenaba, ¿no? Entonces comenzaron los primeros estudios, hoy tenemos una ciencia bastante consolidada, ¿no? Y es ampliamente reconocida como una forma de apoyar el entrenamiento y acelerar la recuperación. De hecho, la nutrición es el entrenamiento invisible, ¿no?
Es el entrenamiento invisible que nadie mira, pero que es fundamental para que un atleta pueda tener éxito en su vida deportiva. Entonces, ¿qué hace que los azúcares y otros carbohidratos sean un suplemento básico? Ahí vemos que los azúcares son carbohidratos, ya dijimos, ¿verdad? Al final ustedes vieron que cualquier tipo de carbohidrato, ya sea complejo, simple, se va a convertir siempre a glucosa, ¿verdad? Lo que importa es el tipo de carbohidrato porque eso implica el tiempo, ¿no? Si tengo un carbohidrato, digestión simple o con un índice glicémico muy bajo, ¿verdad? Esa glucosa va a producir un pico de insulina, de glucosa en sangre, ¿no? Muy rápido y así como sube, pues puede bajar. ¿No? Entonces no aporta energía sostenida durante un periodo de tiempo. Por lo contrario, los carbohidratos sí, ¿no? Como que el cuerpo tarda mucho más tiempo en procesarlos, en metabolizarlos, en digerirlos y finalmente utilizarlos. Entonces, al final, todos se convierten en glucosa. Azúcares, ¿no? Porque proporcionan al músculo, ya sabemos que los carbohidratos son esos azúcares, ¿no? De rápida digestión. Cuando se ingresan o cuando se consumen, el organismo lo transforma rápidamente en glucosa, ¿no? Esto permite a los músculos que tengan suficiente energía y casi que inmediata. Además, ya sabemos que provoca un aumento brusco de insulina, ¿no? La insulina es una hormona que facilita la entrada de glucosa a las células. Además de eso, potencializa el flujo, ¿no? Es muy importante que haya vasodilatación o aumenta el flujo sanguíneo al músculo, a los órganos, ¿no? Por eso decimos que la glucosa, ¿verdad? Al estimular la insulina puede producir efectos muy parecidos a los suplementos de óxido nítrico, ¿no? O a los precursores de óxido nítrico. Entonces, los carbohidratos en general son fundamentales tanto en deportes de fuerza, ¿no? Como resistencia, ¿no? Cuando hacemos actividades anaeróbicas como levantar pesas, un sprint, usamos los carbohidratos. De hecho, son la principal fuente de energía rápida y eficaz, eficiente, ¿no? Y cuando hacemos actividades prolongadas también, como por ejemplo una maratón, un triatlón, ¿no? Que asegura que los depósitos de glucógeno se puedan mantener disponibles. ¿Verdad? Que esos depósitos no se agoten, sino que se mantengan estables, ¿no? Para sostener el esfuerzo durante horas, ¿no? Entonces ahí vemos que los carbohidratos, tanto en actividades explosivas, cortas como largas, son fundamentales. Entonces, el papel de los carbohidratos, ya dijimos que el organismo pues almacena carbohidratos en forma de glucógeno, ¿no? Ya dijimos que se almacena a nivel muscular y en el hígado, ¿no? Entonces, estos depósitos actúan como un combustible de reserva, ¿no? Que se utiliza en función de la intensidad y de la duración del ejercicio. Ya dijimos que el glucógeno muscular, de hecho, en condiciones normales de reposo, el músculo esquelético puede almacenar entre unos 300 a 400 gramos de carbohidrato, ¿no? Esto depende del músculo, ¿no? Incluso puede llegar esta reserva a 900 gramos, ¿no? Lo que representa una ventaja en deportes de alta demanda energética, ¿no? Esto está full condicionado por la cantidad de músculo que tengamos, el reservorio, ¿no? Entonces, sin embargo, durante ejercicios de muy alta intensidad, pues el glucógeno muscular ya dijimos que se degrada, ¿no? Porque cuando hacemos una actividad explosiva queremos glucosa rápida, entonces se va a degradar de manera acelerada, ¿no? Y puede ser que se agote en un tiempo relativamente corto. De hecho, esto es especialmente evidente en deportes como, por ejemplo, los intermitentes, como ser fútbol, por ejemplo, baloncesto, rugby, ¿no? Hay una alternancia en esfuerzos máximos con pausas cortas. Entonces, si se fijan en el deporte, ¿verdad? Mantener reservas adecuadas de glucógeno es casi que crucial, ya que su agotamiento puede conducir a una fatiga muscular, disminución del rendimiento y pérdida de fuerza, ¿no? Entonces, por lo contrario, tenemos el glucógeno hepático, ¿no? Que este tipo de glucógeno pues cumple con una función crucial, ¿no? Porque regula la glucosa. Es decir, los niveles de glucosa en sangre, ¿no? A diferencia del músculo, pues cuyo glucógeno pues, se utiliza de manera local para la contracción muscular. Aquí el hígado actúa como un glucosato, es decir, el órgano que mantiene estable esas concentraciones de glucosa en el sistema circulatorio. La función principal, pues ya dijimos, ¿no? Mantener constante esa glucosa porque necesita proveer glucosa o energía para el cerebro, ¿no? Que depende casi exclusivamente de este sustrato en condiciones normales. También necesita mantener los niveles de glucosa adecuados para otros órganos y tejidos durante periodos de ayuno, de sueño o entre comidas, ¿no? Entonces, realmente, en cuanto al glucógeno hepático, ahí vemos que el hígado tiene una concentración mucho más alta de glucógeno si lo expresamos por kilogramo de tejido, ¿no?
en términos absolutos, ¿verdad? Hablando de nivel de peso. ¿No? Que vemos que el glucógeno hepático pues se puede almacenar aproximadamente unos 80, ¿no? Y 100 gramos de glucógeno en estado posabsorción. El hígado pesa aproximadamente 1,5 kilogramos. Tras una comida rica en carbohidratos, este almacenamiento se puede aumentar, ¿no? Mientras que después de un ayuno nocturno se ha visto que puede descender incluso a valores menores a 20 gramos. Por eso la importancia de alimentarse, de no levantarse por la mañana después de un ayuno nocturno a un entrenamiento muy intenso, ¿no? Porque puede comprometer definitivamente el rendimiento. Entonces, en contraste, ¿verdad? El músculo contiene mucho más glucógeno en términos absolutos, pero ese no puede liberar glucosa a la sangre, ¿ok? ¿Verdad? No es como que se puede salir el glucógeno que está guardado en la célula y se puede meter a la sangre. O sea, no puede ocurrir eso, ¿no? Porque no, porque carece de la enzima glucosa 6-fosfata. No puede ocurrir eso, ¿verdad? En cambio, la glucosa que está en sangre sí puede penetrar la célula y usarse. Ahora bien, hay algo que se llama gluconeogénesis, ¿no? Que la gluconeogénesis aumenta en presencia de concentraciones plasmáticas cuando se detecta cortisol, que son hormonas catecolaminas mediadas por el sistema nervioso parasimpático como serpinefrina, adrenalina, glucagol, ¿verdad? En el caso de la insulina, pues tiene un efecto contrario. Cuando hablamos de gluconeogénesis, ¿verdad? Estamos hablando de que es el proceso por el cual el hígado y en menor medida el riñón produce glucosa nueva a partir de otros compuestos que no son carbohidratos. Puede ser que de repente se utilice lactato. Ya ustedes miraban en la presentación pasada, no como el lactato, podría meterse al ciclo y producir energía. Lactato, glicerol y aminoácidos. Por eso hablábamos de la importancia de alimentarnos en ciertos contextos, ¿no? Para no dejar que nuestro cuerpo trabaje a expensas de esos aminoácidos, ¿verdad? Ese mecanismo de producir glucosa a partir de otro sustrato que no es glucosa se activa, ¿no? Especialmente cuando las reservas de glucógeno ya se agotaron, se depletaron, ¿no? Cuando hice un ayuno prolongado o cuando practiqué un ejercicio de larga duración. No está regulado por hormonas como cortisol, ya dijimos que son hormonas catecolaminas. Ahora bien, cuando el cuerpo detecta glucosa, aumenta los niveles de insulina. Ya dijimos, ¿verdad? Glucosa, insulina, ¿verdad? Entonces, la insulina inhibe la gluconeogénesis, por eso es que decimos que la insulina inhibe la degradación proteica, ¿verdad? Una vez que el cuerpo detecta, glucosa en sangre, insulina, degradación, evitamos o inhibimos la degradación proteica, ¿no? Cuanto más se prolonga el ejercicio o el ayuno, mayor es la contribución de la gluconeogénesis para mantener los niveles de glucosa en sangre. Por eso es muy importante que los atletas se alimenten durante competencias muy largas, ¿verdad? Durante la inanición, por ejemplo, en una guerra, en una hambruna, la gluconeogénesis aumenta al máximo para abastecer el cerebro y otros órganos dependiendo de glucosa. Por eso es que mucha gente cuando muere en una montaña, en un desierto y no tiene disponibilidad de alimentación, ¿no? Muere por un estado de inanición. Es probable que su cuerpo haya usado toda la reserva de glucógeno. Ya dijimos que se agotan, ¿verdad? Y muere. El cerebro deja de funcionar. Otros órganos que dependen de glucosa dejan de funcionar, ¿no? En cambio, después de comer una comida rica en carbohidratos, este proceso disminuye de forma drástica, ¿no? Porque la glucosa proviene, ya sabemos que de la alimentación. Entonces, vemos ahí que la regulación, ¿verdad? De la concentración de glucosa, y dijimos que la insulina es la hormona que regula esa glucosa en condiciones de reposo. Cuando consumimos una comida, esos niveles aumentan y eso puede favorecer la absorción de glucosa por el músculo, por el hígado y otros tejidos. Además, se ha visto que hay una estimulación de enzimas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas se llama glucógeno sintasa, ¿no? Que promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. ¿Verdad? Entonces, hay diferentes hormonas involucradas en el tema de las concentraciones de glucosa en sangre. Ahora bien, vámonos al lado contrario, hipoglicemia. Eso es muy común que ocurra en los atletas, ¿verdad? Eso ocurre cuando la glucosa en sangre cae por debajo de niveles críticos, ¿no? Entonces, ¿qué experimentamos? Ya a este punto es peligrosísimo, ¿no? Puede ser que caiga abajo de 70 miligramos por decilitro. Aquí, bueno, pues esto es particularmente peligroso para mi cerebro porque depende casi que exclusivamente de glucosa, ¿no? Como una fuente de energía. Esto pasa mucho en los atletas, que no se alimentan bien, que no comen bien. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos mareos, tenemos visión borrosa, hay una dificultad muy, muy fuerte para concentrarse.
Tenemos sudor, tenemos frío, palpitaciones, temblores. El atleta puede experimentar náuseas, de repente una sensación de hambre intensa, pérdida de coordinación, ¿verdad? Fatiga extrema. En casos severos, el atleta puede llegar a una desorientación. Eso se ha visto también en algunas competencias. Los atletas tienen que retirarse, tienen desorientación, hacen convulsiones, hay pérdida de conciencia. Lo pudimos ver en la clase 1 cuando hablamos de la historia de la nutrición. Mirábamos que los atletas llegaban a la meta, languidecían, se desplomaban antes de llegar a la meta, ¿no? Porque se les daba alcohol, no se les daba glucosa. Hoy en día contamos con una cantidad impresionante de productos o comidas deportivas que nos permiten, ¿no? Darle al atleta, ¿no? Esa cantidad de glucosa que necesita para que pueda completar una actividad larga, ¿no? Gracias al avance de la ciencia, de los laboratorios de nutrición deportiva, ¿no? Entonces, realmente el tratamiento inmediato para la hipoglicemia es consumir carbohidratos. Así de sencillo, ¿no? Carbohidratos para que haya una rápida absorción de glucosa por parte de la célula. Pueden ser jugos, geles deportivos, algunas frutas, ¿no? Esto va a elevar rápidamente que los niveles de glucosa de mi atleta suban y que se pueda revertir los síntomas. Entonces, el uso y reposición de carbohidratos cuando hacemos actividades intensas, ¿no? Ya dijimos que la capacidad de almacenar y reponer glucógeno muscular depende principalmente, ¿no? De la cantidad de carbohidratos que ingerís. Si comes pocos carbohidratos, sus reservas van a ser pequeñitas. Pero si por lo contrario consumimos una buena cantidad de carbohidratos, vamos a repletar las reservas, ¿no? Entonces, los atletas bien entrenados, de hecho, tienen una mayor eficiencia porque sintetizan y resintetizan glucógeno, ¿no? Eso les permite recuperarse mucho más rápido que una persona que no está entrenada. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estas enzimas que son glucolíticas, que son ricas o que tienen mucha aversión, ¿no? Por glucógeno, les permite a esos atletas resintetizar glucógeno mucho más fácil. Entonces, un consumo adecuado de carbohidratos va a reducir los síntomas asociados al sobreentrenamiento. Yo quiero que entiendan que los carbohidratos se asocian cuando se consumen en cantidades pequeñas a sobreentrenamiento, ¿no? Gluconeogénesis, degradación proteica. Hay fatiga, hay irritabilidad o simplemente disminuye el rendimiento. Em, entonces, reponer carbohidratos es fundamental para mantener un alto rendimiento. Además de eso, acelerar la recuperación en deportes con entrenamientos diarios o dobles sesiones. Es muy importante, ¿no? Aquí vemos la recomendación, de hecho, de, de carbohidratos que no es generalizada. De hecho, las recomendaciones actuales no son generalizadas, sino que deben individualizarse. Mm. No, deme un segundo que voy a tomar agua. ¿Me puedo apagar el aire, por favor? Está súper helado acá. Entonces, como les decía, depende mucho, ¿no? Del tema del tipo y la duración del entrenamiento, ¿no? La fase de preparación de la competencia, la necesidad de recuperación rápida. Si tenemos un atleta que queremos recuperarlo rápidamente porque entrena 3 veces al día, ¿no? Es un atleta que necesita recuperarse porque tiene un periodo de recuperación de 3, 4 horas, ¿no? Entrena por la mañana, al mediodía, por la noche. Tenemos periodos de recuperación lento, rápidos. Tiene que ser rápida la recuperación. Entonces, aquí tenemos la recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿no? Que dice que las recomendaciones para el tema de la ingesta de carbohidratos deben adaptarse, ¿no? A la programación del entrenamiento, a la competencia del atleta. No va a comer lo mismo un atleta en etapa competitiva, ¿no? A que de repente está fuera de temporada, no está compitiendo, ¿no? No se puede aumentar tanto los requerimientos de carbohidratos porque vamos a producir una ganancia de peso, que se traduce en exceso de grasa corporal. Mayor grasa corporal, la grasa no sirve para nada. O sea, si se tiene en exceso no sirve para nada. Únicamente genera enfermedades, complicaciones en el deporte, puede afectar la fuerza, puede afectar la velocidad, comprometer el rendimiento del atleta. Entonces, debe considerarse el aporte de carbohidratos para que se pueda optimizar el rendimiento del atleta, ¿no? Por ejemplo, carbohidratos de índice glicémico alto, si queremos que el atleta consuma, perdón, si queremos que el atleta obtenga energía inmediata, ¿no? Porque permite que el atleta se adapte al entrenamiento. Entonces, también tiene mucho que ver el tipo de carbohidratos, ¿no? Aquí tenemos los requerimientos de carbohidratos previos a la competencia, ya que la alimentación en los días previos es decisiva. ¿Verdad? Si yo sé que voy a ir a competir 42 kilómetros o me estoy preparando para una competencia, la alimentación es decisiva. ¿Ok? ¿Por qué es decisiva?
porque se necesitan cargar esos depósitos de glucógeno, ¿no? Para que le podamos garantizar al atleta un inicio óptimo en la prueba. Entonces, tenemos los carbohidratos, que pueden ser los carbohidratos en los días previos, ¿no? De repente reponen principalmente glucógeno muscular, ¿no? Que es clave para que el atleta pueda llevar a cabo un esfuerzo prolongado. Entonces, los carbohidratos definitivamente juegan un papel importantísimo en la preparación, ¿verdad? Si se consume carbohidratos días previos, días antes a la competición, nos asegura que los depósitos de glucógeno muscular estén llenos, ¿verdad? Incluso si comemos horas previas a la competición, va a optimizar las reservas de glucógeno hepático. Y dijimos que el glucógeno hepático se depleta, se agota por la noche. De pasar a 100 gramos de glucógeno hepático, tenemos 20. ¿Qué podemos experimentar en la mañana? Podemos experimentar hambre, podemos experimentar frío, ¿no? De repente algún síntoma asociado a hipoglicemia. Entonces, es muy importante, ¿no? Que se haga esa carga, ¿verdad? Esa carga de glucógeno muscular cuando vamos a tener eventos de resistencia. De hecho, para la década de 1960 ya dijimos que los investigadores comenzaron sus primeros estudios con carbohidratos. En todos los laboratorios de fisiología se investigó junto a los nutricionistas o nutriólogos en aquel momento, ¿no? Los carbohidratos. Se comenzaron a hacer estudios para la década de 1960, ¿no? Y comenzaron a experimentar, ¿no? Con diferentes niveles o regímenes de ejercicio y nutrición para lograrlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de alimentarse correctamente previo a la competencia? Bueno, ya dijimos, es el cansancio, llenar depósitos de glucógeno muscular y hepático, ¿no? Que eso asegura que el cuerpo tenga suficiente energía para terminar la prueba. No queremos un atleta que se retire de la competencia, de la prueba, porque tuvo un bajón de azúcar, ¿no? Porque se cansó, porque ya no tiene energía. ¿Qué nos dice eso? Que el atleta no se preparó. Por eso es muy importante que los atletas se preparen, ¿verdad? Que entrenen su alimentación durante los entrenamientos. Queremos que la glucosa en sangre esté estable, ¿verdad? No queremos hipoglicemias en los primeros tramos de la competencia. Queremos evitar fatiga temprana, ¿no? Ya dijimos que si no hay carbohidratos, estimulamos la gluconeogénesis, esto aumenta la degradación proteica, tenemos fatiga temprana, probabilidad de lesiones y no vamos a tener un atleta que prolongue el rendimiento. Vamos a tener un atleta que va a abandonar la competencia porque empezamos a tener fatiga crónica, mayor probabilidad de lesionarse y de no recuperarse. O sea, si no comió durante la competencia, va a tener lesión y va a tener una recuperación lenta. No se va a recuperar bien. El tema de las molestias, esto es muy importante, ¿no? Los atletas tienen algo que se llama intestino permeable. De hecho, hay un libro que se llama Intestino permeable, el intestino del atleta, ¿no? Es muy característico de esas personas porque ya dijimos que el ejercicio a niveles altos puede producir estrés oxidativo. Y eso puede comprometer la permeabilidad intestinal, haciendo que pasen sustancias por la membrana intestinal a sangre, ¿no? Que produce inflamación, una inflamación sistémica de bajo grado, ¿verdad? Y tenemos un atleta con molestias gastrointestinales, con permeabilidad intestinal alterada. Entonces, queremos evitar molestias, que es muy común, ¿verdad? Porque los atletas consumen muchos carbohidratos. Y puede ser que el atleta tenga intestino permeable, no pueda procesar correctamente los carbohidratos y además, ¿verdad? También tenemos atletas, los carbohidratos aportan algo que se llama FODMAPs. Los FODMAPs son una especie de carbohidratos de cadena corta que se fermentan rápidamente a nivel colónico y producen distensión. ¿Qué tenemos? Gases, inflamación. Tenemos agua, ¿verdad? Porque estos carbohidratos de cadena corta, sobre todo los polioles de azúcar, ¿verdad? Atraen agua a nivel luminal y hay distensión, hinchazón. Entonces tenemos un atleta distendido, hinchado, con molestias intestinales que tienen que retirarse de la competición porque tienen una diarrea o tienen algo que les produce malestar, ¿no? Entonces, como consumen grandes cantidades de carbohidratos, se exponen mucho al consumo excesivo de FODMAPs, ¿verdad? Como ser fructosa, como ser sorbitol, manitol, galactoligosacáridos, lactosa, etcétera, ¿no? Además, es importante también el tema de la hidratación. Los electrolitos de forma adecuada, especialmente, son importantes en pruebas de larga duración, ¿no? Cuando tenemos un clima extremo, como ser calor. Además de eso, brindar confianza psicológica al atleta, ¿no? La nutrición previa también cumple con un rol emocional, ¿no? Porque reduce la ansiedad del atleta, además de eso genera seguridad. Entonces, vamos a dejar la clase por acá hasta el día de hoy. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de los protocolos clásicos, ¿verdad? Esos protocolos que se hicieron en los laboratorios de fisiología hace muchísimos años atrás, 1960, se comenzaron a crear unos protocolos
y bueno, se conoce como protocolo clásico de supercompensación, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las desventajas de este protocolo? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dicen los libros respecto al consumo de carbohidratos en los deportes? No sé si tienen consultas, dudas, chicos, todo ha quedado claro por el día de hoy. Dejo de compartir mi pantalla. Consultas, dudas, comentarios, algo que aportar a la clase. Todo está bastante claro, quedó muy bien. Ok. Bien, si no hay consultas, dudas, comentarios, voy a tomarle una captura a la asistencia em, para colocarla en la lista. Ah, lo otro que les iba a mencionar es que mañana la clase no se va a dar en el transcurso de la mañana, porque yo estuve, bueno, de hecho, soy la secretaria del Colegio de Nutricionistas y me tocó representar al colegio en un evento. Entonces, mañana voy de regreso, temprano. Entonces, va a ser por la tarde la clase, de 6 a 8 de la noche. En este caso, no va a ser obligatorio que se conecten, debido a que la hora, pues, no es la hora que estaba contemplada. Pero igual de igual forma voy a dar la clase se va a grabar, se va a impartir, va a quedar grabada para que ustedes la puedan utilizar o la puedan ver después en la plataforma, ¿no? Pero no es obligatorio que se conecte. Pero igual, la clase se va a impartir de 6 a 8 de la noche para quienes se quieran conectar y quieran aprender un poco más sobre carbohidratos, ¿verdad? Así que no tenemos la clase mañana, ¿verdad? De 8 a 10, sino que sería por la tarde, ¿verdad? Que tengan una feliz noche y nos miramos el día de mañana.